Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando veáis este vídeo. Una vez más, queridos seguidores y amigos de mi red social en Facebook y también a través del canal de YouTube. Hoy se encuentran con nosotros cuatro grandes diputados mayores de gobierno de las Hermandades de Almería, que os paso a presentar. Antonio Montellano, de la Hermandad de la Soledad, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sergio Aguilar, de la Hermandad de Macarena. Hola, buenos días. Ricardo, de la Hermandad de Pasión. Buenos días, Juanmi, ¿qué tal? Carlos Muñoz, buenos días, de la Buenos Hermandad de días, ¿qué tal? Pedimiento. De la Buenos Hermandad días, de ¿qué tal? Pedimiento, que se me pasó. Bueno, pues un día más, gracias por estar aquí conmigo en este ratito que vamos a pasar compartiendo vuestras sensaciones y todo lo que realizáis durante la Semana Santa en el cargo que os corresponde, y hay un cargo súper importante dentro de la hermandad, del diputado mayor de gobierno. Os lanzo una primera pregunta. Vuestro inicio en la hermandad, quiero que me comentéis cuáles fueron vuestros inicios en la hermandad y si habéis desempeñado algún cargo anterior al que hoy vamos a tratar. Empezamos contigo, Ricardo, por ejemplo. Bueno, yo empecé la hermandad, como sabéis, que cumple 25 años este año. Yo llevo 21 años, si no me equivoco, como hermano de la Hermandad de Pasión. Y bueno, siempre he participado, desde sobre todo la construcción del nuevo templo. Señalo aquí porque lo tengo aquí enfrente. He participado en el cortejo con la Hermandad del Lunes Santo, he participado de alguna otra manera. Y el primero en contar conmigo fue Manolo Arquero, cuando él fue hermano mayor, que bueno, empezó a meter a algunos jóvenes. Y estuvimos ahí, lo que pasa es que yo estaba estudiando la carrera en Granada y estuve como segundo vocal de juventud. Luego ya Mari Carmen Pantoja posteriormente contó conmigo como segundo diputado de culto y actualmente, bueno, el anterior mandato del hermano mayor actual de Andrés fui secretario y ahora también, en este último ya también diputado mayor de gobierno. Interesante. Antonio Montellano. Bueno, tú sabes igual que yo que mis inicios fueron gracias a tu familia, que vivíamos en el mismo bloque, y gracias a tus padres, que en paz descanse y que los tengo muy en el recuerdo, pues yo comencé en la cofradía cuando apenas tenía 3 años. No voy a decir cuántos llevo para que no se haga el cálculo, porque lo de la edad no lo llevo muy bien. Y bueno, pues desde el inicio, pues ciertamente era pues como casi toda la gente en Almería. Llegaba nada más que el Viernes Santo, mi papeleta de sitio y tal. Pero ya cuando tuve pues 16 años así, me acerqué uno de los años a recoger la papeleta de sitio y precisamente el que por entonces era el diputado mayor de gobierno fue un poco el que me introdujo en la hermandad, que era Guillermo Carmona por aquel entonces. Y nada, desde entonces pues he participado en varias juntas de gobierno. Empecé con Fernando Torres siendo prioste de San Juan, después seguí con Jorge Alonso y la siguiente etapa ya fue en el último mandato de Luis Criado, que ya fue cuando inicié el cargo de diputado mayor de gobierno, y hasta hoy con Javier Morcillo. O sea que unos cuantos añillos. También unos cuantos años. Sergio, cuéntanos. Pues yo de la hermandad empecé desde muy joven perteneciendo a la mítica banda de la Macarena, lo que es actualmente Santa Cruz. Luego cuando ya me dejaron entrar en el paso, empecé como costalero en el año 96, creo recordar, y he estado siendo costalero hasta hace 3 años que me eché el cargo a la espalda como diputado mayor de gobierno, accidentalmente porque el diputado mayor de gobierno que había actual en aquel entonces, por motivos de trabajo, tuvo que dejarlo. Y yo dejaba el costal y el mundo del costal y me lancé a un reto nuevo que era afrontar como diputado mayor de gobierno y el inicio en el primer miércoles santo. En cargo de Junta de Gobierno, pues empecé en el año 2000, creo recordar, con José Luis Galetti como vocal. Y luego he estado como segundo fiscal, luego, priostre y diputado de Caridad y ahora actualmente como diputado mayor de gobierno. Muy bien, interesante también. Bueno, pues vamos, yo creo que al más nuevo en este cargo, creo, no sé si me equivoco, Carlos. ¿Más Sí, reciente o...? efectivamente. Bueno, este hubiera sido mi segundo año como diputado mayor de gobierno. Empecé el año pasado y bueno, en cuanto a lo que es mi vida en la hermandad, pues empieza como casi todo en la infancia
con 3 años me hacen hermano, me impongo la medalla y bueno, pues como decían también ellos al principio, pues nada más allá de participar en la estación de penitencia, algún día en la hermandad, los cultos, el besapiés del cautivo y ella, pues alrededor de 2010, 2009, cuando empiezo ya a participar más activamente en la hermandad, entro en la Junta de Gobierno con Isaac Vilches en 2014 como diputado de culto. Después tengo también un pequeño periodo como secretario y ahora con la nueva Junta de Marea del Mar Marín soy diputado mayor de gobierno. Pues por lo que veo, todos tenéis una gran carrera dentro de la hermandad en cuanto a pasar por distintos cargos, cosa que la verdad no me extraña, porque creo que para llegar al cargo que vosotros tenéis hoy en día con esa responsabilidad, pienso que tiene que venir de atrás formándose en otros cargos, es mi opinión. Entonces, os voy a lanzar una segunda pregunta para que me contestéis. ¿Cómo llegáis a ese puesto tan importante de responsabilidad en la hermandad y cómo lo asumís con esa responsabilidad que tiene? Ricardo. Bueno, pues a mí siempre he tenido mucha inquietud con el tema de, quizás sea de formación profesional, con el tema de la organización, ¿no? La gestión de grupos y demás. Y me gustaba mucho siempre fijarme, desde que al inicio salía en la fila como nazareno, me gustaba mucho fijarme en la organización, en el tiempo que se tardaba en hacer la estación de penitencia, en todo esto. Luego preguntaba mucho, me interesaba mucho. Y a raíz de ahí, bueno, yo empecé casi por accidente. Cuando era hermana mayor Mari Carmen Pantoja ocurrió ahí un hecho que luego no sé si nos vas a preguntar por anécdota, porque es interesante Sí. contarlo luego bien. Sí, Y guardadla. la guardo. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, organicé ese año la estación de penitencia con la ayuda de otros hermanos, por supuesto. Y ya el año pasado, cuando Andrés ganó las elecciones otra vez, bueno, pues yo creo que a raíz de aquel año, ¿no? De que no salió mal del todo, pues pensó en mí y me dijo que me veía posibilidades para trabajar en este cargo. Y bueno, pues ahí estamos. Un cargo que tiene guasa, ¿eh? Que para mí yo creo que es de los más importantes de la hermandad, sobre todo ese día, durante el año también, pero quizás más ese día. Sí, erróneamente, vamos, yo creo que incluso los cuatro que estamos aquí estarán de acuerdo conmigo. Siempre se suele decir como que el diputado mayor de gobierno durante el año no tiene nada que hacer. Y creo que eso es muy erróneo, porque al final todo lo que tú hagas durante el año se va a reflejar en un solo día, en un espacio de horas muy pequeño. Entonces no conviene dejar todo para el final, como se suele decir. Sergio, ¿cómo llegas tú a ese puesto tan importante en la hermandad? Pues yo ¿Y quién como, confía sobre todo en ti? pues yo como he comentado anteriormente, coincidió de que yo dejaba ese año el costal, de salir debajo de sentencia, pertenecía a la Junta de Gobierno como diputado de Caridad, y coincidió de que ese mismo año el diputado que había actualmente, el diputado mayor, dimitió por temas laborales. Entonces teníamos, dentro de la hermandad teníamos un gran reto que era la organización del Miércoles Santo, el primer año del Miércoles Santo, saliendo Macarena. Y a mí, yo soy una persona que me gustan los retos fuertes, entonces, sin saber nada del mundo del nazareno, que es muy interesante y nunca se deja de aprender, pues me ofrecía a la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno depositó mi confianza en mí, que todavía Jiménez como hermano mayor, y hasta el momento. Menuda confianza, porque vamos, para ese debut el miércoles santo tenía guasa. Sí, sí, tenía sus complicaciones, pero como ha dicho compañero, llevando el trabajo durante el año entero trabajando y haciendo y estudiando y preocupándote, normalmente suele ir poniéndole ganas, sobre todo suele salir bien, siempre y cuando también el diputado, no solo el diputado mayor de gobierno, el grupo de celadores, diputados y fiscales que lleva a su cargo, le acompañen en ese trabajo, que es un trabajo muy duro y poco valorado dentro de las hermandades. Por lo que comenta Ricardo y comentas tú, sé por parte de Antonio también que durante el año el trabajo lo venís realizando y Carlos, que más o menos lo conozco, también sé que durante el año está ahí liado con ese tema y con más, porque de Carlos sé que lleva más temas más adelante. Coméntanos, Carlos, ¿cómo llegas tú? Bueno, pues bueno, en 2018, a mediados sobre el verano de 2018, tenemos elecciones de la hermandad y María del Mar Marín, como decía, pues me comenta que le gustaría contar conmigo como diputado mayor de gobierno. Es verdad que me pasa un poco como ha comentado Ricardo
antes. Siempre allí en la fila desde pequeño, siempre me ha encantado el tema pues de ver los detalles de la procesión, estando en la calle también, de un poco analizar pues el resto de los cortejos, las insignias, los nazarenos. Siempre el mundo del nazareno me ha encantado de pequeño. Yo siempre digo lo mismo, que yo de pequeño no me hacía costal en mi casa, me hacía con papel de periódico capirote. Entonces siempre me ha encantado ese tema y bueno, pues es verdad que como dicen ellos, quizás es un trabajo que parece que solo se hace, en mi caso, el miércoles santo, los días anteriores de Cuaresma, pero es un trabajo que yo creo que empieza el día después de la estación de penitencia de un año, ya se está trabajando para el siguiente. El mismo hecho, por ejemplo, de nosotros las túnicas se devuelven sobre la marcha el mismo miércoles santo, el día siguiente ya estamos reordenándola otra vez para mandarla a la tintorería. Entonces son detalles que van sumando y bueno, este año, imagino que luego lo hablaremos con el tema del cambio de carrera oficial. Yo creo que para todos los diputados mayores ha sido un año que bueno, que al final es un poco en balde, pero bueno, el año que viene, si Dios quiere, valdrá ese trabajo. Eso sí, pienso que eso yo lo llevaréis ganado y todavía tenéis un año más para seguir dándole forma a lo que ya previamente tenéis planificado. Antonio, cuéntame, aunque ya has dicho que antes fue con Guillermo Carmona, pero cuéntanos un poquito más. Bueno, pues yo, como te he dicho, pues mis inicios así fueron precisamente entrega a raíz de un diputado mayor de gobierno y pues siempre pues la cercanía que me daba por aquel entonces, que yo era muy joven y tal, pues me interesó mucho el tema de lo que es la organización. Luego me gustaba mucho pues eso, ver en televisión procesiones de otras ciudades y siempre pues lo que es el tema de la organización en la hermandad, que creo que es otra de las cosas de las que permite a la gente del público que nos está viendo transmitirle lo que la hermandad pues desea transmitir en esa estación de penitencia. Es todo en conjunto, no es solamente por un lado la música, por otro lado las flores, es un compendio de todo. Pues siempre me había surgió ese interés de participar de una manera más activa en la organización y fue a raíz de segundo mandato de Luis Criado que se reestructuró un poco la Junta y uno de los cargos que quedó libre pues fue el de diputado mayor de gobierno y me lo ofreció y por mí pues encantado. También es verdad que de alguna manera u otra pues yo llevo ya unos 20 años viviendo fuera de Almería y claro, cualquier otro cargo en la hermandad me suponía la necesidad de estar presente en Almería y pues dentro de lo que cabe me permitía organizarlo y trabajar fuera sin necesidad de estar presente en Almería, salvo, bueno, por los fines de semana que fueran necesarios. Hoy con estas transmisiones y sé con otras que se hacen, que lo hace mucha gente profesionalmente, me han hablado de un programa que se llama Zoom, que dicen que va muy bien. Yo creo que ya durante todo el año podéis estar conectados, sin tener que despertar a la hermandad. Ya no hay excusa. Nosotros, de hecho, se tiene que agradecer. Nosotros en la Soledad somos dos cargos que vivimos fuera y la Junta de Gobierno la solemos hacer por Skype. Interesante, porque no lo sabía. No lo sabía. Bueno, no siempre, pero cuando no se puede y sobre todo, por ejemplo, en estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, pues claro, el desplazamiento de los que vivimos fuera era complicado, incluso los de la gente que vivía en Almería. Y claro, las decisiones que hemos tenido que tomar, pues nuestros cultos se hubieran terminado ayer y bueno, pues todas esas cuestiones las hemos tenido que organizar a través de Skype. Bueno, las tecnologías van ayudando también a reestructurar las hermandades de alguna u otra forma. Bueno, os lanzo la siguiente. ¿Cómo se organizaban antes los cortejos procesionales y cómo se hacen a día de hoy? Y vamos a empezar por Sergio, por ejemplo, que más. Cuéntame, Hombre, ¿o cómo lo planteas tú en este año en relación a cómo se venía haciendo antes? El planteamiento durante el tiempo que yo llevo como diputado mayor de gobierno siempre es el mismo, ¿no? Porque los estatutos de cada hermandad te marcan prácticamente, es una guía, ¿no? Te marcan cómo tienes que organizar el cortejo. Luego también depende del criterio de
del diputado mayor de gobierno y de la Junta de Gobierno, en ese caso, que se lo permita, ¿no? Entonces, el planteamiento prácticamente es el mismo. Para mí ha sido el mismo. Pero se ha evolucionado en cuanto a cómo se organizaban anteriormente y cómo se Sí, organizan hoy en día, sí, entiendo. sí, está claro. Es como todo. O sea, conforme va pasando los tiempos, vamos aprendiendo más. Almería, no, estamos hartos de decirlo, es una Semana Santa joven y estamos cada vez aprendiendo más. Luego las nuevas tecnologías nos van ayudando bastante. Igual que se ha avanzado en el mundo del costal, pues lógicamente en el mundo del nazareno, como yo digo que es un mundo por descubrir todavía, pues se está avanzando bastante bien. Carlos, cuéntame. Bueno, yo creo que realmente la organización del cortejo ha cambiado muchísimo en los últimos años. Es decir, al final, desde el más mínimo detalle como puede ser la uniformidad, aunque bueno, para mí no es un mínimo detalle, sino que también hace muchísimo, como decía Antonio, también somos un transmisor de esa fe, un transmisor de cómo vivir las estaciones de penitencia. Todos precedemos a la imagen, entonces la formación del cortejo, la uniformidad, todo cuenta. El tema de horario, evidentemente, yo creo que poco a poco todas las hermandades también vamos trabajando. Lo decía antes, yo creo que sí iba un poco más sin marcar horarios, sabiendo que bueno, tengo que estar a tal hora en carrera oficial, tengo que salir a tal hora y a partir de ahí pues ya me busco la vida por delante y por detrás de la estación de penitencia. Ahora sí que es verdad que intentamos cada vez ir prácticamente al minuto. Yo muchas veces le digo a mis diputados de tramo, a los fiscales de paso, si en las tarjetas de horario pone 22:14, son 22:14, no es 5 minutos arriba, 5 minutos abajo, porque es verdad que, bueno, que siempre decimos que minuto a minuto se va sumando y en nuestro caso, por ejemplo, el miércoles es verdad que en los 2 últimos 3 años hemos sumado 2 hermandades más y bueno, es verdad que la compenetración tiene que ser cada vez más correcta y muchísimo más cuadriculada. Me había hecho una anotación, no sé si lo habíais apreciado, y en esta pregunta, sobre todo con uno de los temas que has sacado, que ahora os lo preguntaré en plan muy rápido a los cuatro, pero tú ya has expuesto algo de lo que os iba a preguntar, que era sobre el tiempo. Pero bueno, ahora cuando terminéis de expresar vuestra opinión, los demás os lo lanzaré en plan rápido. Antonio, cuéntame. Bueno, pues yo en mi caso ya he dicho que en la hermandad llevo muchos años y claro, la forma de organizar la hermandad de los años 80 a como se está haciendo actualmente, pues difiere una barbaridad. Tened en cuenta que nosotros, antes de la uniformidad de los hábitos, pues era más fácil a lo mejor organizar los tramos porque cada uno se ponía en el tramo del color que llevaba y sin más, no había ningún otro orden. Antiguamente sí que cuentan los mayores, en la época de posguerra y tal, que la organización era un poco por edad. La gente joven en la hermandad siempre acompañaba a San Juan y hasta que no tenía cierta edad, pues no podías pasar a acompañar a la Virgen. Luego ya eso por los años 80 ya cambia y el tema de la edad pues no se tiene tan en cuenta. Quizás se tiene en cuenta en la cercanía a lo que es el paso, pero no se distribuye por tramos de esa manera. Antes la mayoría, había mucha gente que no era hermano, que salían, simplemente sacaban su papeleta de sitio y salían pues por devoción, por una promesa. Después una época en la que la hermandad decidió que había que ser hermano para salir y actualmente, por ejemplo, pues no es necesario ser hermano. Cualquier devoto o cualquiera que tenga promesa, pues puede salir sin ningún problema. Con lo cual, ya de principio ha ido cambiando un poco la organización en ese sentido. Luego, antes te daban tu papeleta de sitio y no sabía nunca en qué tramo iba. Ahora, sin embargo, pues procuramos, desde que fue diputado mayor de gobierno Eduardo Blanes, pues se estableció como norma, pues lo que la mayoría de las ciudades lo vemos como normal, que era organizar el cortejo en base a la antigüedad de los hermanos. Eso al principio en nuestra hermandad, y tú lo sabes, pues chocó un poco porque no era una cosa habitual, aunque ahora sí que se ve como algo imprescindible. Vamos, de hecho ahora todo el mundo exige su antigüedad para ir más cerca de los titulares.
Sí, siempre somos reacios a los cambios, pero luego con el tiempo se agradecen, la verdad. Sí, y luego la gente pues se adapta y bueno, siempre que sea un cambio que esté fundamentado, al final ese cambio siempre se asienta, incluso luego la gente lo defiende, ¿no? Y bueno, nosotros al cambiar el hábito y unificar todo el cortejo completo, pues claro, ya ahora la organización, lo que es al inicio, pues lleva un poco más de trabajo porque hay alguna gente que es nueva, que entra a la iglesia y no sabe dónde ubicarse. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en emitir las listas del cortejo con un poco de antelación para que se pueda ver cada uno dónde va situado. Y siempre manteniendo unas normas porque, bueno, lo que procuramos siempre es que sea todo lo más objetivo posible, que no haya posibilidad de que nadie se sienta molesto porque un hermano menos antiguo vaya en una situación que no le corresponde. Entonces tenemos unas normas muy bien establecidas para cualquier supuesto que suceda, pues saber dónde debe de ir ubicado esa persona. Entonces, el cambio fundamental en la organización y la estructura de la procesión es pues tener unas normas que a lo mejor antes pues no eran tan importantes y la gente las tenía menos en cuenta, pero hoy día sí que son bastante necesarias. A modo de comentario, os voy a decir, no sé, porque vosotros sois más jóvenes, no sé si conocéis, porque Antonio sí lo conoce, porque su día salió conmigo, yo entré en la hermandad en el año 82 y fue para ayudar en el paso de la cruz. No sé si os suena a vosotros o habéis escuchado algo del paso de la cruz que tuvo la Hermandad de Soledad, porque conocéis el de San Juan y el de la Virgen, pero no sé si alguno llegasteis a conocer aquel paso de la cruz, que era la tercera equipación, como yo digo, que tenía la Hermandad de Soledad: rojo para San Juan, negro para Soledad y morado morado con la lista negra que llevábamos los de la cruz. Alguna foto todavía existe por ahí, yo tengo alguna tuya, Antonio, tengo alguna mía también, de aquellos años. No sé si vosotros llegasteis a conocer aquel paso o habéis escuchado algo. No. Por fotografía, Por por foto. De hecho, la cruz se conserva todavía en la Torre de Santiago guardada, ¿verdad, Sí. Antonio? Sí. Yo La verdad empecé que ahí, sí, mi primera empecé sesión de ahí. penitencia fue en el tramo de la cruz. Sí, yo también. Yo entré con 12 años y llevaba, pues ya no me acuerdo cómo es la palabra. Cuando ponían la anda, yo lo ponía para apoyar y que se quedase. Íbamos Como de mis tres horquillero, hermanos, ¿no? mis dos hermanos, mi primo y yo, fuimos los cuatro que portábamos para que se apoyase el paso. Bueno, cuéntanos, Ricardo, tu experiencia también un poquito de cómo llega. Bueno, el tema de la evolución, yo creo que estoy siguiendo la línea que ellos tres han comentado. Es verdad que la evolución histórica de la propia Semana Santa, que es muy joven, como decía Sergio, se va viendo año tras año. Antes, igual que decía Carlos, antes no había ningún horario, solamente estaba el horario de salida, carrera oficial y poco más. Y a partir de ahí, pues sobre todo yo creo que las hermandades se guiaban mucho en el ritmo que llevase el paso, ¿no? No en el ritmo de los demás. Entonces, bueno, a partir de ahí la evolución histórica, lógicamente, es evidente y yo creo que cada año se va dando un paso más. Y voy más allá. Yo pienso que nuestro trabajo es precisamente eso, seguir evolucionando y aprendiendo año tras año. Antes hemos comentado que nuestro trabajo empieza el día siguiente de acabar la estación de penitencia. A partir de ahí nosotros, yo creo que estaréis todos de acuerdo, empezamos ya a analizar lo que ha pasado, ver las incidencias que hemos tenido y eso ya es buscar una evolución por sí mismo e intentar mejorar. Este año, por ejemplo, yo creo que todos estábamos un poco a expensas de qué iba a pasar con el tema de la carrera oficial nueva y hubiese sido otro paso más en la evolución, porque la agrupación en este sentido yo creo que ha coordinado mejor a las hermandades, ¿no? Y eso hasta hace muy poco aquí en Almería prácticamente eso no se veía, ¿no? Tanta coordinación y tanta reunión entre hermandades. Y creo que, bueno, que al final estamos, pues como la propia evolución del ser humano, estamos evolucionando, estamos mejorando y pienso que la formación del nazareno, que eso también es muy importante y no debe olvidarse, es algo muy importante que nunca dejará de evolucionar. Pues como os he dicho antes, estaba haciendo una anotación en cuanto al tiempo, cuando ha empezado Carlos a más o menos a introducirse en ese tema. Y yo pregunto, ¿no creéis que todavía las hermandades en la calle siguen teniendo excesivos parones? Porque yo lo vivo como fotógrafo cuando voy por la calle, quizás cuando iba delante del paso o incluso debajo,
Es verdad que los veía, sobre todo en soledad, muchas veces queríamos andar más de lo que podíamos y constantemente teníamos parones, pero lo vivo más como fotógrafo, que voy de una a otra y veo que levantan los pasos y arrían al momento, que la hermandad apenas anda y no sé, una pregunta que quizás vosotros me podáis responder porque puesto que sois los que os encargáis más o menos de ello. Antonio, por ejemplo. Bueno, en cuanto a los parones, bueno, pues nosotros en cuanto al horario, yo este año cuando hice las propuestas para el nuevo itinerario, pues me estudié un poco la trayectoria de la hermandad, por buscar ideas de alternativas de itinerario, adaptando un poco también al horario de la hermandad, de las otras hermandades del Viernes Santo. Y bueno, también hemos tenido nosotros este año un Viernes de la Soledad que estaba dedicado precisamente a los itinerarios históricos de la hermandad. Y nosotros hemos pasado de salir en algunos años a las 10 de la noche y encerrarnos en torno a las 4 de la mañana o incluso algunos años daría más tarde, a este año que íbamos a salir a las 8 de la tarde y hemos pasado en una época pues hasta los años 2008 por ahí, que la hermandad estaba en la calle aproximadamente entre 5 y 6 horas y actualmente estamos estrictamente 3 horas. También es verdad que influye mucho el tener música o ir en silencio. Una hermandad que va en silencio creo que se nota más un parón que una hermandad que va con música, en el sentido de que, claro, en el momento en el que tú te paras, pues se nota mucho esa parada, y aunque nosotros las paradas las tenemos establecidas exclusivamente 2 minutos, pues claro, 2 minutos, igual a lo mejor en esa soledad del Nazareno, debajo del antifaz, pues igual parece que es un tiempo muy largo, pero es que Almería, por lo menos en nuestro recorrido, no nos da para más. Y estando la hermandad en la calle de las Tiendas y teniendo a escasamente 200 metros la carrera oficial, tenemos obligatoriamente que establecer unas paradas de 2-3 minutos, porque si no nos comeríamos el recorrido en apenas hora y media. Nosotros hacemos tan solo 1 kilómetro 900 metros de recorrido, no tenemos más. Entonces, los parones en nuestro caso no son parones pues por un relevo de costaleros, porque las cuadrillas vayan cansadas, porque en estas circunstancias suelen ir más aliviadas. Son necesarios exclusivamente porque es que si no el recorrido de la estancia de la hermandad en la calle no llegaría a las 2 horas. Entonces necesitamos recorrido. Sí es cierto que la hermandad, en este caso tú que hablas por Soledad, es verdad que en los últimos años, vamos, se ha reducido casi a la mitad el número de horas en la calle, y aquellos parones antiguos que existían establecidos para que saliesen los costaleros, descansasen, todo eso se ha quitado y es verdad que está en la calle. No sé, Carlos, tú en tu caso, y te hablo como costalero de la Merced, que lo sufro en el palio, que constantemente nos quejamos de que el paso no anda y está parado. Es verdad que los recorridos son los que son y más ese día con 4 hermandades en la calle es complicadísimo, pero aún así yo sigo viendo parones. Y ya lo digo porque el público en general, y viene a colación de lo que podía ser una siguiente pregunta, el público en general se cansa. Y también creo que ha sido una de las consecuencias en el que se lo preguntaba el otro día a los hermanos mayores, las cofradías nos hayamos adaptado a la gente en cuanto a horarios, por lo que decía Antonio. Antes salíamos a las 10 y nos encerrábamos a las 4 de la mañana, incluso había gente viendo a las 4 o las 3 o las 4 de la mañana como se encerraba la Soledad. Hoy en día nos hemos adaptado a la gente y hemos echado nuestro horario hacia atrás, y a lo mejor quizás culpa de eso también la puedan tener pues los excesivos parones que hacen que la gente salga a ver la hermandad al principio y después no quieran ver los encierros y se pierdan. Y mira que en nuestro caso, Merced y Prendimiento, cada día nos encerramos más temprano. Bueno, sí que es verdad que yo voy a hablar desde la perspectiva de la hermandad, porque creo que cada hermandad es un mundo, como decía también Antonio, afecta todo
cualquier factor afecta. Entonces, es verdad que nosotros, desde hace unos años, yo creo que todo va, al final es un acordeón. Es decir, hablábamos de los horarios, de que cada vez se trabajan más los horarios al minuto. Eso también afecta en que las cofradías cada vez estén menos tiempo en la calle y haya menos parones, en el sentido de que no es lo mismo ir sin horario y sabes, como dice que, por ejemplo, a las 9 tengo que estar en la entrada de carrera oficial. Bueno, pero si voy cuadrando por delante de los horarios, también voy cuadrando que esos parones se eviten. Es verdad que nosotros estamos trabajando muchísimo en ese tema desde hace varios años, desde hace 6 7 años, en que cada vez se reduzcan más los parones y sobre todo el tiempo de paso de la cofradía en la calle. Nosotros ahora mismo estamos en unos 40 45 minutos de paso de la cofradía. Entonces también es verdad que en nuestro caso tenemos un problema añadido, no un problema, pero bueno, sí es verdad que llevar 3 pasos en el que cada uno de los pasos lleva un estilo tan diferente, siempre es una complicación. Es decir, al final tenemos un misterio que se come las calles en 3 zancas, un paso de Cristo entre medias y un palio. Entonces al final la complicación, algunas veces es difícil jugar con ese tema porque cuando necesitas que el palio arranque para ir pegándose al cortejo, el misterio se te puede estar yendo en 3 zancas comiéndose una calle recta. Precisamente este año con el nuevo itinerario, esa era una de las ventajas, digamos, que ganábamos, y era que tenía mucha más revirada, un itinerario con mucha más revirada, que significa que al final también los pasos ralentizan y te permite unir por detrás del cortejo. Nosotros, ya te digo, siempre estamos intentando, dijimos desde hace unos años 45 minutos, y esos 45 minutos son los que intentamos cumplir, hombre, dentro de que siempre hay mil factores dentro de la estación de penitencia que pueden afectar a que pues, esos tiempos no se cumplan, pero bueno, se intenta desde luego pulir al máximo y, como han dicho ellos antes, creo que es un trabajo que se está haciendo año a año y que precisamente este año con el tema del cambio de carrera oficial, yo creo que todos nos habíamos implicado muchísimo más, si cabe, en el tema de respetar horarios y que sobre todo que yendo de nueva y yendo a ciegas, que no afectásemos a las hermandades que salen el mismo día. Ricardo, en tu caso, en la Hermandad de Pasión. Bueno, nosotros, yo también voy a ser muy sincero con esto, nosotros es verdad que hemos pecado quizá durante muchos años de ser una hermandad lenta en nuestro tiempo de paso en el Lunes Santo. Y es verdad, como decía Carlos, nosotros venimos trabajando en ello también de unos años hacia acá en intentar reducir esos tiempos. El tema de los parones, salvo incidencias, salvo que ocurra algo, que siempre puede ocurrir algo, yo pienso que al final todo eso se reduce a buscar el significado de la estación de penitencia. Es decir, la estación de penitencia tiene que salir de tu iglesia, ir a hacerla a la catedral y volver a tu iglesia. Todo lo demás al final es un trámite, entiéndaseme bien lo de trámite, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos ese recorrido y tenemos unos metros que recorrer, que en Almería, antes me parece que lo ha comentado Antonio, en Almería los metros que tenemos que recorrer, salvo hermandades que vienen de barrios que están un poquito más alejados, son muy cortos. La mayoría más, yo creo que los que estamos aquí compartimos prácticamente, son muy cortos. Al final, echar tiempo extra en hacer unos recorridos tan cortos, lo que hace es perjudicar la propia salud del nazareno y de todo aquel que forma parte dentro del cortejo. Entonces, sabiendo el significado, sabiendo la realidad que tenemos, por ejemplo, en nuestro caso de los parones que hemos tenido algunos años, y sabiendo que debemos cuidar a todo aquel que participa o que está dentro del cortejo, no solo al costalero, sino a todos, debemos de cuidarlo, pues partiendo de esa base y uniendo todos esos ingredientes, al final nuestro trabajo debe de ser medir el tiempo exacto de paso, como decía Carlos, minuto a minuto por cada punto del recorrido. Y así no debemos de dejar nada a lo que vaya surgiendo, sino que esté todo perfectamente controlado. Sergio, en tu caso es Macarena, que venís de un poquito más lejos y tenéis un poco más de recorrido. Yo coincido con mis compañeros, ¿no? Los parones, normalmente, por lo que se está viendo en la evolución de estos años, todas las hermandades intentamos que sean el mínimo tiempo posible. Como ha dicho Ricardo, para salvaguardar la salud del cortejo, ¿no? De todos los integrantes, no solo de... Porque el tema es que estos años atrás siempre se ha mirado al mundo del costal. Entonces íbamos a... La hermandad andaba a razón de lo que andaban los pasos. Y llevamos unos años, bastantes años ya, que lo que se va andando el cortejo más
más sincronizado, ¿no? Entonces, los parones, salvo que haya alguna incidencia, nosotros desde Macarena intentamos andar lo más rápido posible. O sea, no dentro de unas pautas, ¿no? Tampoco hay que ir corriendo, pero tampoco hay que tirarse en la calle más tiempo de lo debido, porque el nazareno, tanto el nazareno Mantilla como acólito, esos parones sí los sufren mucho, ¿no? Entonces, intentamos, lo que te he comentado, intentamos que sean no los mínimos posibles, sino el mínimo tiempo posible. Siempre hay algún parón que se puede alargar más que otro por el cambio de algún relevo, algún acto que nos encontramos en alguna iglesia, en algún templo. También los parones se pueden suceder porque la hermandad que lleva, porque desgraciadamente Almería es como es, las calles vamos todos más o menos para las mismas calles y son calles pequeñas, entonces nos podemos encontrar con otras hermandades y entonces lo que solemos hacer es ralentizar un poquito el tiempo para dejar el paso a esa hermandad. Entonces los parones pueden venir por esos factores, pero se intenta que sea el mínimo tiempo posible. Hombre, yo más bien lo veo sobre todo una vez que se termina la carrera oficial y ya cada uno regresa hacia su templo y tal. Y ahí es donde quizás se agudiza más la situación. Muchas de ellas las he visto, pues, no a modo de crítica para nada, ¿eh? No lo interpretéis a modo de crítica, pero por ejemplo el año pasado lo veía en la Hermandad de la Estrella, que le quedaba todavía un buen recorrido de vuelta y veía ya a los nazarenos por muchas calles con los pasos parados y ellos cansados, sentados. Lo he visto, por ejemplo, en Pasión, cuando una vez que cruza, está por Gerona y empieza a cruzar para irse a Oliveros. Hay una diferencia muy grande entre cuando va llegando el Cristo, el parón que se produce mientras está el Cristo en sus últimos tramos, en la puerta, los nazarenos que hay entre ahí, el palio, se van, se queda la Virgen como un poco descolgada, cosas así, emprendimiento como el recorrido ahora se ha hecho más, digamos que las calles son más estrechas, más juntas, se nota menos, pero también lo veo que pasa cuando tengo mi relevo antes de entrar en el último tramo del palio y veo como la gente empieza a desaparecer, el nazareno se cansa, por eso mismo, porque ya los pasos están a la entrada, se recrean un poco más. No sé, lo veo un poco por ahí, sobre todo, más que en lo que es el inicio y mitades de recorrido, ¿vale? Pero, Juanmi, Simplemente punte. yo en ese sentido, vamos, yo estoy de acuerdo y lo hemos vivido todos estos años para atrás, ha sido así y yo lo recuerdo siendo nazareno, de que en Almería la cultura que siempre hemos tenido en las hermandades era que como nuestra estación de penitencia era al paseo, que además era donde estaban las tribunas oficiales, donde estaban las cámaras, era todo como que el sentido de la hermandad era llegar en buen estado a la carrera oficial. Luego parecía que salías de carrera oficial, que ya no te enfocaban las cámaras, los nazarenos se sentaban en los bordillos de la acera, los costaleros se salían a fumar, ¿sabes? Había como un concepto, no había el concepto de estación de penitencia de inicio a fin. De hecho, yo recuerdo que la gente hablaba de desfile procesional, no se hablaba de estación de penitencia. Lo de estación de penitencia lo llevamos hablando desde hace muy pocos años. Entonces era como pues, una puesta en escena que hasta yo recuerdo siendo pequeño que iba en el tramo de la cruz, que si se habían apagado los cirios y a lo mejor llevábamos media hora con el cirio apagado, llegábamos cerca del paseo y era venga, venga, y se encendían los cirios y era todo como que lo importante en ese momento era el llegar al paseo y era como un poco la puesta en escena que después se desvanecía cuando terminaba la carrera oficial. Y en ese sentido yo creo que lo que es la formación, pues no sé si por redes sociales, porque nos ha permitido la sociedad de hoy en día que podamos ir a ciudades, viajar más fácilmente y aprender de otros sitios. Ahora hay un concepto más global de que la estación de penitencia, y nosotros, tú lo sabes, desde hace ya bastantes años, empieza y termina en tu casa. No empieza cuando llegamos al paseo y se termina cuando lo acabamos. No, empieza y termina en tu casa. Entonces, en ese concepto, y como han dicho mis compañeros, teniendo en cuenta de que ahora se establecen los horarios muy calculados de inicio a fin,
pues no da opción a que haya ese desvanecimiento de la cofradía cuando acabe la carrera oficial, porque tenemos que mantener el ritmo y se mantiene todo exactamente igual. Antes, pues no cumplía el horario de salir de carrera oficial y era, ya hemos llegado a la meta, ahora ya, venga, poquito a poco llegamos, y se hacía eterno. Era el sitio donde habitualmente había menos gente, que eso también es otra cosa que ocurre en Almería, que el público tiende a ver mucho las hermandades antes de llegar a carrera oficial, durante carrera oficial, pero después muchas veces las calles están un poco más, Sí. más solitarias. Luego Entonces yo está creo que también es un poco la cultura desaparece. y un poco el avance que ha tenido tanto para la formación de las hermandades como para la gente del público en general, claro. Sí, luego se produce esa desbandada que desaparece la gente y incluso ya parece que nos relajamos todos y es verdad lo que Sí, decís. pero eso yo creo que No, yo particularmente con nuestra hermandad yo veo que ha cambiado muchísimo. Ahora ya no hay ese concepto de llegar a un punto y el resto de la estación de penitencia no vale tanto, ¿no? Ahora de principio a fin cuesta un poquito los primeros años, pero la gente se mantiene y nosotros incluso llegamos al templo y la estación de penitencia no termina hasta que la Virgen no se haya encerrado. Eso de que llega el primer tramo y ya se abre la puerta y se puedan ir, eso no. Aquí hasta que no se encierre la Virgen y posen los zancos en el suelo, y por supuesto hasta que el conciliario no dice las últimas palabras, y en este caso yo como diputado de gobierno digo que se ha concluido la estación de penitencia, pues hasta ese momento todos estamos en estación de penitencia. Entonces ese concepto yo creo que ha variado afortunadamente. vuelvo a incidir, lo que he comentado no ha sido a modo de crítica, sino cosas que yo veo que en un sentido u otro pues pueden mejorar, ¿vale? Voy a hacer una pregunta de las que yo tenía aquí planificada, pero la voy a hacer también con una que había realizado el amigo Antonio de Regiones Cofrades. ¿Qué responsabilidades tiene un diputado dentro del cortejo? Que es la que la que él había preguntado, pero yo le añado, ¿y cuánto de responsabilidad se os exige a vosotros ese día en la calle? Ricardo. Bueno, yo creo que al final el diputado mayor de gobierno es el responsable al 100% de lo que pase desde que la puerta de tu templo se abre hasta que se vuelve a cerrar. Es el día en el que todo el trabajo del año, como hemos venido comentando antes, se pone en escena, por así decirlo, ¿no? Sale a escena. Entonces, nuestro trabajo con respecto a los diputados de tramo, con los celadores y demás. Yo creo que esto debe de ser un contacto continuo durante el año en el que nosotros tenemos que a ellos proporcionarles, yo por lo menos me lo tomo así, proporcionarles la formación y las herramientas necesarias para que ellos su responsabilidad, que siempre tiene que ser, yo creo que muy acotada, cada uno tiene que saber a qué se debe de dedicar y qué tiene que hacer ese día, la lleve a cabo. Por ejemplo, un celador del tramo 2, del tramo del Cristo, por ejemplo, debe saber que su tramo va desde esta insignia hasta esta insignia, lleva este número de nazarenos, que son estas personas, y su función pues es la que tiene que ser dentro de ese tramo, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro trabajo al final consiste en eso, en darle al diputado las herramientas y los conceptos claros de qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer ese día para que todo salga pues, sobre ruedas y no hay ninguna incidencia, ¿no? Luego enlazaré eso con una pregunta que tenía preparada con ese tema, pero sobre todo, ¿qué grado de responsabilidad se os exige? ¿Se os exige bastante? Entiendo que a vosotros mismos lo exigís. El 100%, yo creo, vamos, estarán de acuerdo todos ellos. Carlos. Bueno, pues es verdad que en cuanto a la responsabilidad, como estáis diciendo, la responsabilidad evidentemente es total. El día de la estación de penitencia, el diputado mayor es el que tiene la primera y la última palabra en cualquier caso. Pero sí que es verdad que es muy importante y también quiero hacer una pequeña reseña a la pregunta anterior con el tema de los parones y con el tema de todo, que es muy importante que nosotros como diputados mayores trabajemos en que el resto de diputados, de celadores, de enlaces externos, que todas las personas al final son nuestro ojo y nuestras manos en la estación de penitencia. Nosotros somos una sola persona con un walkie, un pinganillo, y el resto son los que también tienen que ir
pendientes de su tramo, desde, como decía Ricardo, el celador que lleva X tramo, que va de esta insignia, hasta el diputado de tramo, el fiscal de paso, el fiscal de cruz de guía, enlaces externos que son fundamentales, por lo menos en mi caso, para mí son igual de importantes que los que van con el hábito nazareno, porque muchas veces nos sacan de grandes problemas. Exigencia, yo creo que la exigencia tiene que ser la primera, la autoexigencia, es decir, uno mismo tiene que querer lo mejor para su cofradía, y lo mejor para su cofradía es que la estación de penitencia sea brillante. Y ojo, por brillante me refiero a desde la uniformidad de los nazarenos, cumplir horarios, que todo vaya en orden. Y bueno, creo que como digo, la autoexigencia es lo primero que debe de primar. Al final la Junta de Gobierno, el hermano mayor de turno, pues evidentemente que va a esperar cuando cuenta contigo. Espera lo mismo que el resto de la Junta, que del resto de la Junta, perdón, que es pues, el máximo trabajo. Sí creo que es muy importante, como estáis comentando, porque creo que aquí hay un gran problema. En Almería el número de hermanos que participan en la estación de penitencia puede ser prácticamente mitad y mitad con los no hermanos que participan. Es muy difícil educar, entre comillas, o darle esa formación al cortejo. Por tanto, ¿dónde viene la gran importancia y dónde reside? En, como estáis diciendo, que el trabajo sea durante todo el año. Es decir, hacer, como yo digo, desde el momento en que el día siguiente a la estación de penitencia tienes que estar haciendo el informe con problemas de horarios, con incidencias que haya habido, cosas que mejorar. De ahí pasar a reuniones con celadores, con diputados de tramo, capataces. Es decir, tiene que ser un contacto que fluya. Si no fluye, al final, cuando llega Cuaresma y llega el reparto de túnica y la estación de penitencia, poco hay ya que solucionar. Es decir, no tiene solución. Y más este año, por ejemplo, hubiera sido un año muy complicado. Es verdad que yo tuve varias reuniones con los diputados de tramo, con los capataces antes de todo el tema del estado de alarma, y yo se lo comentaba, este año tenemos que ser un reloj suizo, es decir, tiene que ser una compenetración máxima, y aún así es probable que tengamos problemas porque, bueno, me acuerdo precisamente con Sergio que estuvimos si nos vimos en la reunión de Hermandades del Miércoles Santo de los diputados de tramo, y lo decíamos, aún así habrá problemas casi seguro, porque, bueno, estos son cálculos matemáticos que todos hacemos en una hoja de Excel, y después la calle te puede dar sorpresa en un momento dado. Por ejemplo, en nuestro caso, la salida de carrera oficial, le pedimos al resto de hermandades ampliarla en 10 minutos conforme a lo que nuestros horarios nos marcaban en los cálculos. ¿Por qué? Porque nuestra recogida estaba tan sumamente cerca del final de la carrera oficial que sabíamos que nos iba a dar problemas. Entonces, ahí es donde vamos, a que la responsabilidad tiene que ser y la exigencia tiene que ser la de uno mismo, para que al final repercuta en el resto, y al final a la gente también le pique el gusanillo de querer preocuparse, querer aprender, y que ese día salga todo como debe salir. Sergio. Pues yo comparto la opinión de mis compañeros. La responsabilidad de todos los diputados mayores, no solo de diputados mayores, de cualquier miembro del equipo de trabajo del diputado mayor, es al máximo. Yo en las reuniones con mi grupo, lo suelo decir, yo no hago estación de penitencia, yo hago estaciones de penitencia durante el año, porque realmente los diputados estamos ejecutando un trabajo, y como trabajo estamos haciendo un trabajo para la hermandad en ese momento, mientras que los demás miembros están haciendo estaciones de penitencia, los diputados están haciendo un trabajo. Y dentro de todos los trabajos, pues hay un jefe visible, y el jefe pues tiene unas responsabilidades, que es la máxima, ¿no? Que es el diputado mayor de gobierno. Entonces, como trabajo que estoy diciendo que estoy realizando, me estoy esforzando al máximo en que todo cuadre, que la gente, la uniformidad la respete, que tengan mucho respeto, ya no solo los que están haciendo esta estación de penitencia, a veces también hay que estar pendiente de la gente, del público, ¿no? De que nos tengan respeto también, que eso es el mayor trabajo, que lo que más trabajo cuesta, ¿no? Creo yo. Pero que sí, que todo lleva toda la responsabilidad del trabajo de muchos hermanos durante el año, recae sobre las espaldas de un grupo de gente que está organizando la estación de penitencia. Entonces, la responsabilidad de todo, como hemos comentado, tanto en uniformidad como en tiempo, como en cualquier imprevisto, en saber reaccionar ante un imprevisto, y a veces improvisar, por muy bien que lleves todo calculado, por muy bien que todo lo lleves trabajado, es un directo, ¿no? Entonces el directo como tal siempre puede surgir improviso.
y tienes que saber improvisar un poquito y mantener la calma sobre todo. Y la única manera de mantener la calma cuando se hace una estación de penitencia, que normalmente todo el mundo tiene los nervios a flor de pie, es pensando que está haciendo un trabajo y llevándolo por ahí. Entonces es la responsabilidad sobre el trabajo de la hermandad durante el año. Aludiendo a lo que tú has dicho de educar sobre todo a la gente que nos está viendo, ¿cuánto ha costado, Antonio, que entendieran el significado de soledad en la calle? Aún recuerdo el primer año, nada más salir, el primer giro que hace la hermandad, Riamos, y no sé si es que se pusieron a cantar o algo, y me indicas que levantemos, echamos a andar, y bueno, a mí me dijeron de todo, a mí y a Miguel Ángel nos dijeron de todo, y cada vez que tú me decías, venga, andamos, no pares con una saeta o algo, o la que nos liaron sobre todo ese primer año y con el tema de las palmas, ha costado entender, que la gente Sí. vaya entendiendo, ¿no? Sí, nosotros tuvimos... Tampoco Almería tiene cultura. Yo, con respecto a lo que habéis dicho en algún momento anteriormente, se habla de que la Semana Santa de Almería es joven y tal. Yo no comparto exactamente esa opinión, porque la Semana Santa de Almería tiene mucha historia. Lo que pasa que, por desgracia, por la desaparición de documentos, porque Almería también es tan apática y pues no la conocemos, pero nosotros, por ejemplo, que por lo menos personalmente para mí, la hermandad era lo que conocía, pues hasta lo que me contaban los mayores vivos en la hermandad, y fuera de eso, pues no teníamos conocimiento de nada más. Sin embargo, ahora investigando y tal, pues sabemos un montón de cosas, incluso pues qué tipo de iluminación llevaban los nazarenos, épocas en las que llevaban achetas, en las que llevaban cirios. O sea que ha tenido historia, pero en un momento determinado se desvaneció y bueno, pues fue una recomposición que también forma parte de la historia, pero creo que debemos mirarnos también en el pasado de cómo se ha comportado Almería, porque Almería antes era pues muy respetuosa con la Semana Santa, era otra cultura, otra entidad, otra manera de ver la religión, por supuesto que también. Y bueno, pues todo eso ha cambiado conforme ha cambiado la sociedad. En los años 80 y 90, pues la hermandad a lo mejor era todo como un poco menos, creo, no pensaba igual diferente, era, por lo que he dicho antes, eran desfiles procesionales, era como un sentido menos religioso, era como más una puesta en escena. Y ahora sigue siendo una puesta en escena, porque al fin y al cabo lo es, pero no sé, creo que las hermandades estamos intentando darle un poquito más de sentido a la estación de penitencia. Este año, por ejemplo, con el cambio de carrera oficial y el que todos hiciéramos conjuntamente estación a la catedral, pues eso ya es un cambio importante, porque ya no es solamente desfilar, sino darle un sentido a la estación de penitencia. Y en cuanto a lo que has dicho tú de la responsabilidad, pues hombre, creo que más y más, no solamente en el sentido de organizar horarios, de la uniformidad, sino fundamentalmente porque del trabajo que se haga ese año en la estación de penitencia es la visión que se va a llevar tanto los integrantes de la hermandad como la gente del público que nos ve. Y ahí, si no hay una organización perfecta, si no está todo bien controlado, pues te puedes cargar el trabajo que han hecho capataces y costaleros, te puedes cargar incluso, pues no sé, el trabajo de... Sí, de cualquiera de la hermandad. De cualquier miembro de la hermandad, porque al fin y al cabo las hermandades somos cultos y estación de penitencia. Y la visión mayor que tiene la hermandad en la calle es el día de la estación de penitencia, que es cuando la gente le transmite lo que, bueno, el sentimiento de la hermandad en sí. Voy a hacer una pregunta, quiero que seáis un poquito en esto, un poquito más breves, porque si no se nos va a alargar en el tiempo. Llevamos ya, para que lo sepáis, 54 minutos de y no estamos ni a la mitad, pero la verdad es que el tema es muy interesante. ¿Cuántas personas forman vuestro equipo ese día en la calle? ¿Y cuántos se implican en que todo salga bien? O si por el contrario tenéis también gente que os impone la hermandad y su grado de implicación es mínima.
lo elegís vosotros o alguna os la imponen como pasaba antiguamente, pero sobre todo número de personas y grado de implicación. Antonio, por empezar contigo. Pues por parte de la hermandad, desde luego, no hay ningún tipo de imposición. A mí personalmente me dejan libertad para que yo decida cuál es el grupo de personas que van a ayudarme. Creo que es fundamental que todos los que participemos de la organización tengamos el mismo concepto de hermandad en la calle, porque si hay discordancia, pues probablemente no salga tan bien como esperamos. Sí, os lo digo porque antiguamente existía la esa de, pues mira, Periquillo tal, que no aparece nada más que este día, pero me lo pones que vaya contigo mandando en la parte de adelante con la cruz o qué tal. Bueno, pero porque... A ese grado, a eso es lo que yo me refiero. Porque yo creo que antes también el hecho de ir organizando la hermandad era como un puesto en el que, bueno, de beneficio, no sé si decirlo de beneficio, pero era como que le daba... No, y dilo, que había gente que incluso... No, lo puedes decir, que había gente que incluso se creía que tenía más caché que nadie, vamos, lo puedes decir. Bueno, pero eso afortunadamente ha cambiado y ya la gente no creo que vaya buscando eso, porque al fin y al cabo, desde el mismo momento en el que se intenta formar a la gente en la que tu participación en la estación de penitencia pues no debe ser personal y que no debe ser pública, en el sentido de que nosotros incluso no permitimos que se lleve ningún distintivo que reconozca a un hermano, sino que tú sales para hacer tu estación de penitencia en privado, no para que nadie te vea ni nada, con lo cual ya nadie sabe, salvo que conozcas muy bien a una persona, nadie sabe quién eres. Sí, aún recuerdo capotazo arriba y capotazo abajo en muchas hermandades. Bueno, pero eso era otra época. Era en otra época. Ricardo, cuéntanos. Bueno, pues nosotros, el equipo de trabajo, somos 25 personas, si no me falla la memoria. Y bueno, ahí incluye, por supuesto, celadores, diputados, en fin. De hecho, nuestro fiscal de cruz, bueno, a mí me gusta decir fiscal de hora, el que va en la cruz de guía, lo conocéis bastante bien, que es secretario de Soledad, Juanjo Ramírez. Y bueno, en cuanto a lo que comentabais de las imposiciones, yo creo que sigue habiendo, por supuesto, yo tengo plena libertad, el hermano mayor confía en mí, además siento esa confianza, la Junta también, y además cualquier sugerencia, cualquier propuesta, yo se la hago, no se la ves problema, la argumento bien, porque a mí me gusta intentar argumentar las cosas lo mejor que pueda. Dicho esto, pienso que siguen existiendo ciertos patrones y ciertos clichés en Almería que nos cuesta un poco quitarnos. Eso de, por ejemplo, el hermano que viene el día tal y, perdón, y tiene que salir en tal puesto. No es mi caso, pero creo que siguen existiendo casos de esos, ¿no? En cuanto a... Aprovecho ya esta pregunta para también decir que estos puestos de privilegio, en Almería existe una cultura muy equivocada, que es que el llevar la insignia, hay casos en el que el llevar una insignia parece una carga y realmente es un privilegio. Es decir, el que la hermandad confíe en ti o que tú solicites el poder llevar una de las insignias que ese día salen a la calle, eso es un privilegio que la hermandad está confiando en ti. No es un puesto de carga, por así decirlo, ¿no? Es de carga física, pero no de carga como tal. Entonces creo que esa es la cultura al final que tenemos un poco que trabajar todos con nuestra gente. Pero vamos, yo insisto en que yo estoy muy satisfecho con la confianza que tiene mi Junta de Gobierno y mi hermana mayor en el trabajo que estas 20 y tantas personas realizamos y la verdad que no, yo creo que no se nos impone prácticamente nada a día de hoy. Un número importante, coordinarlo complicado. Hombre, tiene que ir un poco en proporción con la gente que luego, en nuestro caso, el lunes santo sacamos a la calle, ¿no? Porque el equipo siempre tiene que... No se puede sobrecargar a un celador de tramo que lleve un tramo muy grande o a un diputado de tramo o a un enlace externo, como decía Carlos, con sus responsabilidades que son muy importantes. Ellos tienen que tener su cuota de importancia, quiere decir, su cuota de responsabilidad que no se vean sobrepasados, ¿no? Sergio, ¿cuál es tu caso? En mi caso, yo en mi equipo de trabajo, como ha dicho el compañero, no quiero fallar, estamos alrededor de 16, 17 personas, ¿no? El problema de este sentido es que a veces los diputados, a veces no, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Aquí en Almería, el diputado mayor de gobierno le cuesta mucho trabajo que encontrar gente que quiera ayudarle, ¿no? Y que quiera pertenecer a ese equipo de trabajo. Y más cuando
cuando le plantea a veces las exigencias que hemos comentado antes, ¿no? Que hay, yo o sea, no llevo ningún diputado, ninguna persona de enlace impuesta por la Junta de Gobierno, no es mi caso, yo todos los elegí yo, pero sí anteriormente los conocemos todos y en todas las hermandades ha habido cargos que parece que son vitalicios, ¿no? Cargos no solo en Junta de Gobierno, hablo dentro de la estación de penitencia, no los ves durante el año, pero pues como porque es fulánico de tal, pues tenía que desempeñar tal función. Ahora mismo yo creo que las hermandades vamos evolucionando en eso, ya la gente se está educando más en todo eso y cada vez se ven menos. Que no por que es que parece que por ir en otro puesto dentro de la estación de penitencia es como un desprestigio para esa gente y no es así. Todos los miembros que participan en la estación de penitencia tienen que tener los mismos privilegios que cualquier otro hermano. Totalmente de acuerdo. Carlos, en tu caso, con 3 pasos en la calle, con un número importante de hermanos, me imagino que el número de gente que hay contigo más o menos rondará el número de pasión o no. Pues en nuestro caso, precisamente, estaba buscando los datos del año pasado. Todos los años publicamos siempre el estadillo de los datos en la calle y somos 37 en total, entre celadores y personal externo. De la cofradía, es verdad que yo también me gusta mencionar a los externos porque son, como digo, también nuestros ojos y nuestras manos dentro y fuera de la cofradía. En cuanto a imposiciones, yo en mi caso ninguna imposición ni lo he vivido tampoco en los últimos años. Es verdad que, por ejemplo, en mi caso sí que se va trabajando con la gente de años anteriores. Siempre hay gente que se incorpora, gente que deja de salir como celadora en muchos casos, sobre todo pues, por temas laborales, no pueden, algún año que está estudiando fuera. Pero en general, al final, el grupo viene a ser el mismo. En cuanto al tema de antiguamente y tal, pues es verdad que yo no puedo hablar mucho ni en mi hermandad ni en otra, ni mucho menos. Pero sí es verdad que, como decía Sergio antes, lo que nosotros hacemos es un trabajo. Es decir, nosotros evidentemente vamos con nuestra túnica, pero yo siempre me gusta decirles a los celadores, a los diputados, que ese día llevamos un mono de trabajo también. Es decir, entiéndase, ojo, dentro del respeto al hábito, es un mono de trabajo. Es decir, nosotros vamos a trabajar para que el resto puedan hacer su estación de penitencia lo mejor posible y con la mayor interioridad posible, que creo que es lo que buscamos todos. Bueno, pues esta que os voy a realizar quizás sea de las últimas que os pregunte a los 4. Más bien lo iré haciendo cada 2 para que no se alargue mucho en el tiempo esta charla. Pero esta sí que quiero que me la contestéis los 4 porque creo que es interesante. ¿Hasta qué punto un diputado mayor de gobierno tiene potestad para exigirle a un capataz que avance o frene su andar en la calle para cumplir los horarios establecidos? Vamos a empezar, Carlos. Bueno, a ver, yo creo que aquí precisamente, igual que en Tiene todo lo que WhatsApp. estamos hablando, tiene WhatsApp, pero ojo, la solución es mucho más sencilla quizá de lo que parece, y es la coordinación, pero la coordinación no viene el día de la procesión, la coordinación tiene que venir de un trabajo anterior. Es decir, si tú has hablado, en mi caso, con los 3 capataces, con David, con Paco y con Luis, oye, pues en tal punto sabemos que vamos a tener un punto conflictivo, vamos a tener tal problema. Aquí sabemos que la Merced se va a quedar más retrasada porque tenemos la Pitalá. Entonces, hay que trabajar todos esos puntos y después, evidentemente, el día de la estación de penitencia, sobre la marcha, claro que puede haber problemas. Y en ese caso yo sí creo que la potestad, pero ojo, no porque sea la autoridad del diputado mayor, sino porque el diputado mayor recorre toda la cofradía de arriba abajo y ve la realidad de la cofradía. Entonces, en un momento dado puede ser necesario, oye, levanta y vámonos a Tambor una chicota porque es necesario para recuperar tiempo, vamos con retraso, oye, por favor, levanta y vámonos que vamos mal de tiempo. O al revés, oye, vamos a esperarnos un poco más, que tenemos que unir por detrás la cofradía. Entonces, yo creo que son esos dos factores. El primero, que es el trabajo anterior, y el segundo, que no entender al diputado mayor como una autoridad, perdón, como una autoridad, sino como que de verdad es la persona que dentro del cortejo va viendo la realidad de la cofradía y la que puede ayudar más a que se vayan solucionando los problemas. Sergio, vámonos a ti, venga. Hombre, la potestad de ordenarle o andar o parar a un capataz es total, vamos. El capataz es un miembro más
como del grupo de trabajo del diputado mayor, aunque no lo nombre el diputado mayor, ¿vale? Que lo nombre la Junta de Gobierno. Pero realmente lo que ha dicho Carlos, el diputado de mayor gobierno con sus celadores y sus diputados externos y fiscales realmente están viendo la realidad de cómo va el cortejo. Entonces, normalmente ya eso sí se ha mejorado mucho, los capataces suelen hacernos más caso, ¿no? Siempre hay momentos, hay que pensar que lo que los capataces van llevando son personas llevando peso, pero siempre la potestad, la última palabra la tiene, no como autoridad máxima, pero sí como visión máxima, porque el capataz está más centrado al tema de llevar el paso y realmente no está viendo lo que está pasando ni atrás ni hacia adelante. Entonces, sí, yo creo que la potestad es la máxima. Ricardo, en tu caso, capataz, bueno, perdón. Capataz experimentado. Bueno, yo lo que realmente estoy en la línea de lo que han dicho tanto Sergio como Carlos. Al final, la autoridad que tiene el diputado mayor sobre el capataz, en este caso, no hay que entenderlo como autoridad, sino como ellos lo han expresado muy bien. Nosotros vamos viendo la realidad de qué está pasando en cada punto de la cofradía en ese momento. Si no nosotros, nuestro equipo lo está viendo y nos lo está transmitiendo. Entonces, cuando nosotros transmitimos una orden a los capataces, no es una imposición porque queramos eso en ese momento, sino es porque la cofradía en su conjunto necesita esa acción en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que aquí cobra especial relevancia la figura del fiscal de paso. Los fiscales de paso, por ejemplo, en mi caso particular, no están elegidos al azar. Son personas que, por supuesto, valen para eso y encima son personas que tienen cierta relación personal con los capataces. Eso que ayuda a una confianza. Y al final la confianza te da, entre comillas, más licencia a la hora de transmitir cualquier orden o cualquier idea, ¿no? Pero vamos, estoy muy en la línea de lo que ellos decían, siempre sabiendo, y yo cuando he sido fiscal de paso, siempre al capataz, cuando me decían una orden de que el paso tenía que levantar y demás, siempre le decía lo mismo. ¿Ves que podemos llegar hasta allí? Porque ellos también son gestores de las personas que vamos debajo cuando somos costaleros, ¿no? Entonces ellos son los que gestionan, es la fuerza y las personas que llevan debajo y nosotros tenemos que darle las herramientas para que sepan hasta dónde tienen que llegar, ¿no? Antonio. Hombre, nosotros al fin y al cabo somos los que coordinamos la estación de penitencia y si hay algún momento en el que se descoordina algo, se te desestructura toda la hermandad en la calle. Esto es como si el capataz da una orden y el que va en la pata decide llevar la contraria. Pues ya rompes todo el trabajo del equipo que va debajo del paso. Pues esto es exactamente igual. Aquí no es que demos una orden, es que se trata simplemente de ir todos en una misma dirección. Por supuesto que si el capataz considera que la cuadrilla necesita un descanso y a lo mejor no está previsto, pues por supuesto en esos casos tienes que tomar la decisión de, evidentemente antes están las personas, ¿no? Pero en otras circunstancias no vería el motivo por el que fuese necesario modificar el discurrir de la hermandad. Al fin y al cabo, todo debe de ir en conjunto. Si alguien del cortejo se descoordina, pues ya rompemos completamente la uniformidad, claro. Ricardo ha sacado la palabra que me sirve para lanzar la siguiente pregunta que nos la hacía ya entrando las preguntas de la gente Jorge Alonso, capataz de Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de San Juan Evangelista, del misterio de San Juan Evangelista de la Hermandad de Soledad. ¿Cómo veis la figura del fiscal de paso y cuánto de importancia le dais? Ricardo, tú que habías sacado la palabra fiscal de paso. Bueno, pues yo pienso que es esencial, vamos, es una figura muy importante. Al final, el fiscal de paso es lo que he comentado antes. Al final, el capataz, su trabajo, y yo soy costalero en alguna otra hermandad, al final el capataz manda sobre los hombres, ¿no? Manda sobre los costaleros que van debajo del paso. Tiene que gestionar a las personas, gestionar la fuerza y gestionar el trabajo del paso, ¿no? A partir de ahí, nosotros tenemos que facilitarle al capataz la gestión del espacio, ¿no? Y esa gestión del espacio, la figura ahí clave es el fiscal de paso. Ya os digo, yo en mi caso en la hermandad, en Pasión, por ejemplo, tanto Lourdes como Miriam, que son las dos fiscales de paso, son personas, aparte de muy válidas para ellos, que tienen relación, cierta confianza con los capataces. Entonces eso yo creo que también es muy importante de cara al trabajo del año, al que ellos tengan más fluidez de comunicación con ellos, ¿no? Antonio.
Pues hombre, yo creo que junto con el fiscal de Cruz Guía son los puestos más importantes de la hermandad en la calle, porque nosotros al fin y al cabo pues vamos más o menos coordinando, pero el que está verdaderamente ahí al pie del cañón pues son tanto el fiscal de Cruz Guía cumpliendo horarios como los fiscales de paso, para que en cierta manera el buen trabajo del capataz y la cuadrilla pues, se pueda ver. No se trata de darle órdenes, sino de descargar un poco también al capataz de la responsabilidad de tener que saber en cada momento lo que hay que hacer. Él se debe dedicar fundamentalmente pues, a cuidar a los costaleros y a que ese trabajo salga lo mejor posible, y sobre todo después de todo el esfuerzo que hacen con los ensayos y demás, con lo cual creo que es una manera de descargar un poco de responsabilidad al capataz, y personalmente creo que es una ayuda para el capataz, y por supuesto lo veo fundamental ese puesto, y estoy de acuerdo con Ricardo en que lo ideal es que los fiscales tengan pues cierta compenetración con los capataces, para que de esa manera las órdenes, entre comillas, sean bien entendidas. Yo le digo muchas veces, bueno, siempre antes de salir en el cortejo, tanto a los nazarenos como al capataz, a cualquiera, que la orden que da un diputado de tramo o un fiscal de paso no es por imponer nada, es simplemente para que discurra bien la estación de penitencia y que nadie se lo tome como una regañina. Realmente no lo es simplemente para que todo salga bien. No tiene una función de regañar a nadie, sino simplemente es pues que la organización se pueda cumplir y que eso dé lugar a que la estación tenga una cierta armonía y que al final consiga que la hermandad exprese en la calle pues el sentimiento que quiere, y por supuesto que salga bien, como para que tanto los costaleros como los nazarenos, como en el caso de los que llevamos mantillas, pues quieran repetir el año siguiente, porque eso es fundamental. Carlos. Bueno, para mí la figura del fiscal de paso, como están diciendo ellos, es indispensable, es decir, es una figura innegociable. Tiene que estar siempre, el paso tiene que tener una persona encargada de que se cumplan los horarios y de que se coordine con el resto del cortejo. Como están diciendo ellos, es verdad que es muy importante que esa persona sea de cierta confianza también con el capataz. Es un día que hay que entender que todos tenemos nervios. Nosotros tenemos nervios por cumplir el horario, el diputado diputado de tramo porque no se le corte el tramo, el capataz porque su trabajo y el de su cuadrilla salga adelante de la mejor forma posible, y es verdad que hay que entender esos nervios. Entonces, cuanto más confianza se tenga con esa persona, siempre en un momento dado se puede tener esa conversación de, oye, venga, levanta, vámonos, que vamos mal de tiempo, sin que lleve a ningún problema. Y ojo, no problema por falta de entendimiento, sino precisamente por esos nervios que todos tenemos durante la estación de penitencia. Pero como digo, es una figura fundamental e innegociable, vamos. Sergio. Sí, comparto las tres opiniones, porque realmente el diputado mayor de gobierno no puede tener ojos y estar en todo momento, todo minuto, en todas las partes del cortejo. Entonces la pieza es una pieza muy clave, el fiscal de paso. Yo normalmente cuando decidí a los que nombré yo, vamos a llamarlo así, busqué gente que entendiera. Yo entiendo como fiscal de paso que debe de ser una persona que que sepa la cuadrilla, que entienda la cuadrilla. Y si ha pertenecido a esa cuadrilla, mejor. Entonces, y luego tiene que tener compenetración al máximo, tanto con el diputado mayor de gobierno como con los capataces, ¿no? Entonces, ya lo han dicho ellos, es una pieza clave, porque es la visión del diputado mayor en los pasos. Vale. Os voy a lanzar ya las preguntas a dos para hacerlas un poco más rápidas, y si alguno queréis intervenir me lo señaláis con la mano, ¿vale? Para hacerla un poco así. Jorge Alonso nos preguntaba si llevar la cofradía en la calle cambia mucho de una cofradía de capa a una cofradía de negro, y se la voy a lanzar a Antonio Montellano y a Ricardo Saba. Antonio. Hombre, yo no
no sé exactamente cómo se lleva una cofradía de capa, porque cuando yo recibí la responsabilidad del cargo, la hermandad ya iba en silencio, pero yo entiendo que sí, que tiene su complejidad tanto una como la otra, y que lo que es un beneficio para otra, por ejemplo, las hermandades de negro se nota en el discurrir de la hermandad, pues mucho más difícil el que no se note un corte, porque al fin y al cabo la uniformidad se mira más, porque no estás teniendo ningún otro, no tienes música, los hermanos tienen que ir muy bien coordinados. Sin embargo, tiene el beneficio de que a los pasos, al no ir trabajando las marchas, pues claro, tú siempre vas andando con una misma uniformidad y el paso siempre es continuo. Yo creo que en ese sentido, quizás a la hora de discurrir pueda ser un poco más fácil una hermandad que va en silencio que una hermandad que va con música. Ricardo. Yo creo que el ritmo es totalmente diferente, y además hay muchos elementos y muchas señales que nos diferencian tanto un carácter de una hermandad como de otro. Al final todo eso reduce al estilo de la propia hermandad, ¿no? El estilo que la propia hermandad tiene, no solo ese día, sino en general. Una hermandad de negro, por lo general, tiene unas normas mucho más estrictas, tiene unos horarios mucho más estrictos, un ritmo que se presupone más rápido, por aquello de no llevar música, en fin, porque todo va más coordinado en cuanto a la rapidez, ¿no? En cuanto al discurrir. Y sobre todo lo que decía en los elementos, por ejemplo, el cirio al cuadril, los servidores de librea. Hay muchos elementos que cambian tanto de una hermandad como a otra, ¿no? Entonces yo creo que obviamente la diferencia es entre una cofradía de negro y una cofradía de capa es abismal. Os la lanzo a ti, a Sergio y a Carlos ahora. También la realiza Jorge Alonso. Igual que ha evolucionado en muchos ámbitos, flores, altares de culto, etcétera, las hermandades. Perdona. Ellos han notado también, ¿habéis notado vosotros también a la hora de poner una cofradía en la calle, o por el contrario, seguís basando en algunos cánones antiguos? No sé si entendéis un poco la pregunta. ¿Vosotros habéis notado esa evolución? A ver, yo pienso que evidentemente como todo se ha evolucionado dentro de un marco. ¿El marco cuál es? Las hermandades, las cofradías y en la calle al final no dejan de tener rasgos históricos, es decir, rasgos que vienen de siglos atrás en otras ciudades, incluso en Almería, como decía Antonio, aunque parezca que no hay tanta tradición históricamente, sí que es verdad que hay ciertas hermandades que sí vienen de muchísimos años atrás. Y al final, entonces, dentro de ese marco que siempre tenemos que tener como referente, que es algo que parece que se ha detenido el tiempo, que una cofradía sale a la calle, parece que se detiene el tiempo, vuelve el barroco y nos olvidamos un poco del siglo XXI, pero dentro de eso es verdad que quizá en la organización de una cofradía sí que evidentemente las nuevas tecnologías y todo lo que ello conlleva ayuda muchísimo. Es decir, tan sencillo como poner dos ejemplos. El primero, el hecho de poder hacer un horario y poder simular ciertas cosas, ciertos aspectos de la cofradía en la calle, ayuda. Y un segundo aspecto de las nuevas tecnologías es, por ejemplo, que es verdad que hay que valorar, yo creo que valorar mucho el trabajo que se hacía en Almería en los años 90, todos esos años. ¿Por qué? Porque no tenían las herramientas que nosotros tenemos ahora. A lo mejor antes podían ver de un libro, rara vez podían ir a ver procesión a otra ciudad. Nosotros ahora lo tenemos todo al alcance de la mano, es decir, para poder ver ejemplos, poder comparar, poder tomar ideas. Entonces sí creo que se ha evolucionado mucho, más que en el propio día de la estación de penitencia, se ha evolucionado en la herramienta y en el trabajo que tenemos antes de la estación de penitencia. Muy bien, nos pregunta José Ángel Silva, ¿cómo calculáis los tiempos de la cofradía en la calle antes de salir y después una vez en la calle, cómo lo controláis? Por ejemplo, Sergio, empezamos por ti. Hombre, el trabajo de controlar y marcar los tiempos es sencillo, pero a ver si me quiero Sobre todo, explicar, me sé explicar bien. sobre todo incide en cómo los calculáis.
Claro, yo normalmente lo que aplico es metros de la hermandad, lo que mide la hermandad desde la bocina hasta el último músico del palio. Lo calculo esos metros de la hermandad por las distancias, por el tiempo estimado que lleva cada parte del cortejo a la hora de andar. Entonces es un poco complejo en ese sentido y lógicamente con cálculos de error, porque las matemáticas, aunque dicen que son perfectas, no son perfectas. Entonces yo normalmente utilizo un sistema matemático que calculo eso, tiempo con metros y con metros de cortejo y distancia que quiero andar. Antonio. Pues sí, básicamente, pues, teniendo en cuenta el tiempo que queremos estar en la calle y los metros del recorrido, pues intentamos calcular, por un lado, lo que es el tamaño de la hermandad en la calle, según el número de participantes que tengamos habitualmente, el número de nazarenos, el cortejo en general. Y luego teniendo en cuenta que al ser, como dijo antes Ricardo, una hermandad de negro, pues nosotros las chicotas deben de ser más largas que una hermandad mejor que lleva música en el que los pasos trabajan más el andar, con lo cual, pues con el espacio que tenemos, las chicotas que podemos calcular a lo largo del recorrido y teniendo en cuenta a la vez pues determinados puntos en la hermandad que debemos de cumplir. En nuestro caso, pues hasta el año pasado, pues puntos muy importantes como el paso por las Claras, por las Puras, la Catedral y sobre todo en nuestro caso el tema de las saetas. Pues tienes que ir coordinando todos esos elementos de manera que el cálculo del tiempo que tú vas a estar en la calle con el número de chicotar y los horarios establecidos para la agrupación, pues tienes que cumplirlos a rajatabla, pero básicamente es pues, el recorrido, número de chicotas y un poco el tiempo que está en la calle. Todo eso entiendo que apoyado en un programa informático y luego durante el recorrido pues tendréis vuestras anotaciones que llevarán todos los componentes que ese día están dirigiendo la hermandad en la calle. Sí, en ese sentido, enlazando un poco con la pregunta anterior que te había hecho Jorge, ahora lo tenemos mucho más fácil porque ahora coges tu móvil, te pones los auriculares, haces una llamada que puede durar perfectamente toda la procesión y estás coordinado fiscal de Cruz Guía con el diputado mayor de gobierno y antes os acordaréis, seguramente, no sé si en vuestras hermandades las más jóvenes lo habéis tenido, pero antes íbamos andando y parando a base de toque de campana. Sí, lo tengo aquí anotado para preguntar ahora. Que es una cosa muy típica, yo que vivo ahora en Málaga, es muy típico de aquí de Málaga, pero que también lo era de Almería y que ahora, que yo recuerde, creo que solamente lo mantiene la hermandad de estudiantes. Entonces, en ese sentido yo creo que somos más privilegiados porque por lo menos podemos tener esa coordinación un poco más fluida, ¿no? Os vuelvo a repetir que si queréis comentar algo podéis señalármelo con la mano e intervenir directamente, ¿vale? Porque los temas, aunque siempre, os intentaré elegir a dos, pero los demás podéis participar. Regiones Cofrade nos preguntaba y tiene en relación con lo que acaba de decir Antonio, ¿en qué ha evolucionado el tema de la comunicación él le llama desfile procesional, llamémosle estación de penitencia, y de qué manera? Carlos. Bueno, pues yo creo que como he dicho antes, un poco a colación de lo que he comentado antes, las nuevas tecnologías siempre ayudan. Es verdad que se utilizan siempre los métodos. Una cosa es la comunicación entre diputados, es decir, la comunicación, digamos, más importante de temas horarios, que nosotros en nuestro caso lo hacemos con Walkie, lo hacemos con comunicación interna por Walkie. Y después también el tema de, en nuestro caso, por ejemplo, el Palermo, el golpe de Palermo para comunicar a los celadores cuándo deben avanzar o no deben avanzar, o parar el tramo, no pararlo, y sobre todo también creo que sí, que se ha avanzado mucho en ese sentido. Siempre lo que decía, la perspectiva de integrar las nuevas tecnologías e integrar lo que nos va dando la informática con
lo tradicional de una estación de penitencia. Ricardo. Pues suscribo 100% lo que ha dicho Carlos. Al final la comunicación interna entre diputados, desde el fiscal de hora hasta el último fiscal de paso, es a través de Walkie. Yo creo que eso se ha mejorado sustancialmente en cuanto a la campanita, porque al final la campanita no deja de ser, hay que transmitir el sonido desde un punto hasta otro y eso tiene que ir pasando por muchas personas, ¿no? Es más indirecto, podríamos decir. Y en cuanto a la transmisión de información o de comunicación entre el diputado, el celador y el nazareno, pues también igual. Nosotros, bueno, no hacemos voto de silencio, siempre se puede, dentro del respeto, comentar algo, pero sobre todo también el tema del Palermo y demás. O sea que yo creo que es un poco lo que ha dicho Carlos. Al final es combinar las opciones que nos dan las nuevas tecnologías, que cada día tenemos más, gracias a Dios, y las opciones que siempre han existido en las cofradías. Muy bien, esta os la voy a lanzar a los cuatro, porque además tiene curiosidad. ¿En qué lugar del cortejo deben ir las bocinas? Nos lanza la pregunta Fernando Batres Muñoz. ¿En qué lugar del cortejo deben ir las bocinas? Antonio Montellano, por ejemplo. Pues yo lo habitual es que las bocinas vayan delante de los pasos. Yo no recuerdo, leí una vez en alguno de estos libros que nos valen a todos como de manuales y de guías, que decían que las bocinas al fin y al cabo eran la representación sonora de la pasión y el momento y la escena que representa es el paso en sí de tu cortejo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que no hay ninguna norma escrita, porque también en las hermandades de capa, sobre todo, suelen ir muchas veces acompañando a la cruz de guía. Y también yo creo que puede variar también por zonas. Yo que antes vivía en Murcia las bocinas eran unas trompetas grandísimas que van, y creo que por Huercalovera, por ahí también, van con ruedas y esas, por ejemplo, iban siempre delante de los pasos porque indicaban como cuando se hacían sonar que era el momento en el que la trompeta anunciaba la teoría que tenían ellos, el juicio final, que al fin y al cabo lo que representaba en el momento, ¿no? Entonces yo creo que no hay ninguna norma escrita, que más o menos la tradición mantiene que vayan delante de los pasos, exceptuando un poco las hermandades de capa que suelen llevarla al inicio con la cruz de guía, pero vamos, nosotros particularmente la llevamos con los pasos. Sergio, en tu caso, ¿dónde la sitúas? En mi caso, Macarena la situamos delante de la cruz de guía, en la bocina del tramo del Cristo y la bocina del tramo de la Virgen delante de la cruz parroquial. Claro, es lo que ha comentado antes el compañero. Realmente las bocinas no tienen ningún significado litúrgico. Entonces, la bocina es lo que significaba, sobre todo en la antigüedad, era anunciación de algo. Era algo que iba a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época romana, las bocinas iban delante de los cortejos romanos, anunciando el paso del cortejo romano. En la antigüedad se utilizaban las bocinas anunciando la defunción de una persona, de un difunto, el paso de un cortejo de un entierro, ¿no? Entonces, realmente cada hermandad puede optar, yo pienso que puede optar dónde colocarla, porque simbología litúrgica no tiene, como he dicho antes. Lo que significa la bocina es anunciar algo. Entonces, puedes tanto anunciar el paso del cortejo de la estación de penitencia, como puedes anunciar lo que es el paso del paso, ¿no? Entonces, yo lo veo de esa manera. Es más depende del significado que le quiera dar la hermandad en sí, ¿no? Carlos, prendimiento, ¿dónde coloca la bocina? Bueno, en nuestro caso la llevamos delante de cada paso, llevamos 2 bocinas delante de cada paso, pero es verdad que yo creo que ya llevamos 3 sitios distintos. delante de cada paso. Con él, ¿eh? Coincidimos con Soledad. Sí que es verdad que yo pienso, como están diciendo al final, litúrgicamente no tiene ningún significado. Históricamente sí es verdad que parece que eso, el anuncio de que llegaba la estación de penitencia o que se anunciaba algo. Por tanto,
yo creo que las dos opciones son válidas. A mí me encanta ver 4 bocinas abriendo un cortejo delante de la cruz de guía y me encanta verlas delante de un paso. Si bien es verdad que también creo que aquí juegan aspectos económicos. Económicos entiéndase en el sentido de que, evidentemente, si a lo mejor tiene opción a hacer más paños de bocina, pues bueno, pues evidentemente a lo mejor nos podríamos plantear decir, oye, pues pongo 4 abriendo la cruz de guía y después incluso escoltando a los pasos. Por tanto, yo creo que al final las dos opciones son válidas y que es más el tema estético que otra cosa. Bueno, pues vamos a ver dónde ubica la bocina la Hermandad de Pasión. Nosotros también delante del paso del Cristo. Realmente lo que han comentado es cierto. El significado litúrgico es ninguno de las bocinas. El significado histórico era el anuncio de algo. Entonces, generalmente el anuncio históricamente se podía hacer o al inicio de la cofradía anunciando que venía la cofradía o al inicio o precediendo los pasos anunciando el momento de la pasión que significa que representa tu paso, ¿no? Nosotros la llevamos, como decía, delante del paso del Señor, delante en el tramo de la Virgen no la llevamos. Y bueno, a mí me gusta mucho aprender sobre todo en el tema de diputado mayor, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, las posibilidades que nos dan, por supuesto, las nuevas tecnologías de la madre y maestra de esto, que es el silencio de Sevilla. Y el silencio de Sevilla, por ejemplo, la lleva también delante de sus pasos, si no me equivoco. Pero bueno, al final no es erróneo situarla en delante o delante de la cofradía o delante de los pasos. No hay error porque no hay una norma escrita, como decía Antonio. Bueno, pues Fernando, esperemos que te sean convincentes estas contestaciones y estas respuestas que han dado los compañeros que están hoy conmigo. Voy a lanzar 2 preguntas en una que ha realizado Regiones Cofrades y voy a lanzaros a 2 y lo mismo os digo, podéis intervenir los que queráis, ¿vale? Momento de tensión máximo que habéis vivido en un desfile procesional o creéis que se puede vivir y si tenéis problemas con los fotógrafos o videógrafos delante de los pasos. Vamos, por ejemplo, a Carlos. Bueno, pues yo creo que el momento de tensión máxima, dentro de que toda la estación de penitencia es una tensión. Por cortarte un poco, yo creo que antes era el paseo, por lo que decía Antonio. Ahora vamos a ver. Sí, bueno, es verdad que antes quizás sí se iba más al tema de, bueno, vamos a que la puesta en escena en el paseo sea brillante y ya cuando salgamos parece que podemos relajarnos. Yo siempre les digo a todos, y es una máxima, que la estación de penitencia acaba en la capilla y que por tanto hasta entonces hay que mantener la tensión. Momento de tensión quizá más importante, aunque parezca una tontería, los previos a la salida. Es decir, los previos a la salida y la propia salida, esos momentos de tensión en que se están formando los tramos, me falta una persona que vaya a llevar una insignia y se ha puesto mal a última hora, no me cuadra el tramo, los pasos tienen que salir en hora. Es decir, al final ese momento de locura, porque al final en la calle todo lo llevamos más o menos cuadrado y cuadriculado, pero en la salida y los momentos previos son una vorágine de circunstancias que pueden dar lugar a mil cosas. En cuanto al tema de fotógrafos y cámaras de grabación, yo la verdad que personalmente no veo que haya ningún problema. Yo creo que cada vez se trabaja más en el respeto tanto por una parte como por otra y al final todos somos parte implicada. La hermandad está haciendo su estación de penitencia y evidentemente lleva el peso de ese respeto, pero también nos gusta después repercutir en tener material tanto de fotos como de vídeos y por tanto también un trabajo que hay que respetar al máximo y yo creo que se está encontrando desde hace ya muchísimo tiempo una consonancia perfecta. Ricardo. Pues estoy de acuerdo con Carlos en que el momento de mayor tensión es la salida, porque al final ese momento en el que tú estás formando los tramos con tu equipo, se abren las puertas, la cofradía empieza a salir, ahí es justo ese momento, tiene ahí una línea muy delgada en la que todo el trabajo que has venido desempeñando lo pones justo en ese momento en funcionamiento, ¿no? Entonces tú ahí tienes que cuadrar todos los tramos, tienes que cuadrar todos tus horarios, pero ya una vez pasas de ahí, si todo va como debe de ir, vas lanzado conforme a tu trabajo, ¿no? A tu plantilla de trabajo y de horario. Ese para mí es el momento de mayor tensión, la salida y los previos. Y en cuanto a la pregunta de los fotógrafos, pues también estoy de acuerdo. A todos nos gusta tener después un cartel bonito con una buena fotografía, nos gusta que nos manden fotografías y vídeos bonitos y al final la fotografía y los vídeos bonitos no se hacen a 300 metros, se hacen cerca, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, la compenetración y por ejemplo, Juanmi, tú que perteneces al grupo de fotógrafos cofrades, es muy importante también la cultura del fotógrafo y del participante dentro del cortejo, ¿no? Obviamente un fotógrafo sabe que cuando la hermandad está andando no puede ponerse delante del paso, delante del nazareno, ¿no? Igual que un nazareno sabe que si está parado
o un acólito, por ejemplo, no debe de molestarle que un fotógrafo se le ponga delante a hacerle una foto. Entonces, al final yo pienso que es compenetración y está en la propia cultura tanto del fotógrafo como del participante en el cortejo. Sí, en nuestro caso, nosotros como miembros de Focoal incluso lo hablamos anteriormente los días previos a la salida, sobre todo el cumplimiento del respeto y el hacer las cosas bien hechas, eso lo tenemos claro. Pero bueno, siempre puede surgir algún problema. No me quiero quedar sin los comentarios en esta pregunta tampoco de Antonio y de Sergio. Venga, Antonio. Hombre, yo coincido con ellos que el momento de máxima tensión sin duda son los previos. No solamente el previo de organizar el día, el cortejo, sino los 2 días previos en el que tienes que tener en cuenta que esté toda la cera preparada, los utensilios del diputado de tramo en orden, su pabilo, su mechero, su cerilla, lo que sea. O sea, que esté todo en orden, los hábitos de los acólitos. Todo ese momento de intentar mantener toda la concentración de lo que es en sí el cortejo en la mente para que no se te escape nada y que el día de la sesión de penitencia esté todo disponible y esa organización sea un poco más llevadera. Y sin duda el momento en el que ya está todo preparado, esa calma que en este caso precede a la tempestad, que es cuando abres la puerta y empiezan a llegarte todos los nazarenos, pues ubicarlo en el sitio que corresponde, que la gente no se mueva dentro de la iglesia, que lo mismo lo ponen en un tramo y después te aparece en otro totalmente diferente. Y yo, para mí, sin duda, en el momento en el que nosotros, que habitualmente al iniciar la estación de penitencia lo hacemos siempre con una lectura y con un rezo, ese momento para mí ya se acabó todos los nervios. En ese momento discurre todo ya con toda tranquilidad y ya sí que en el momento que se abre la puerta, para mí el de mayor tranquilidad creo que de todo el día. Yo creo que termináis con la tensión el día que tenéis ya el altar de culto perfectamente medido y montado. Y a partir de ahí os relajáis un poquito hasta que llega el día de la salida de la estación de penitencia, creo. Y bueno, y en cuanto a lo que decías de los fotógrafos, pues yo creo que ha pasado un poco pues como todo, como en los nazarenos, como en los saeteros en general, pues se ha ido un poco la formación del conjunto de los cofrades en general, pues ha ido evolucionando y ahora pues es muy difícil que un fotógrafo interrumpa un cortejo, eso no es nada habitual, ya hay un respeto y se sabe, pues bueno, pues por ejemplo a lo mejor una hermandad de negro, pues por ejemplo el perdón, pues tiene unas características muy definidas, pues se sabe respetar profundamente el sentido que tiene esa hermandad en la calle, con lo cual yo creo que es mantener la sintonía y al fin y al cabo entre todos formamos la Semana Santa. Sergio, ese momento de tensión y sobre todo con los fotógrafos, yo creo que teniendo uno largo que tiene es complicado. Como Pablo Mardallo. Como Pablo Mardallo. El principal momento de tensión, yo es que realmente, no es que nervioso, no, que me conoce nervioso no me pongo. Tensión cojo del minuto 1, ¿no? De los actos, o sea, todo lo que precede a la estación de penitencia, el preparativo, prácticamente estoy en tensión, pero no es tensión de nervios, sino es por la forma de ser que tengo, ¿no? Y no termino hasta que no nos hemos quitado el capiroto y ya hemos terminado la estación de penitencia dentro de la parroquia, ¿no? Yo realmente el miércoles también me ha tocado unos años de ser miércoles difíciles porque coordinar miércoles santo en Almería con los cruces que teníamos, como sobre todo con emprendimiento que nos ayudó mucho en ese tema, iba en tensión prácticamente todo el rato, pero nervioso no. Y luego por el tema de los fotógrafos, lo que sí, o videógrafos también. O videógrafos, correcto. Lo que sí soy unos gran estudiosos de las hermandades, porque yo me fijo mucho en vosotros y sabéis en qué momento prácticamente nos conocéis a todas las hermandades, la forma que tenemos de andar, la forma que tenemos de actuar y normalmente no he tenido ningún problema con ellos ni creo que ninguno de mis compañeros.
porque sin vosotros realmente no tendríamos esas visiones de la Semana Santa que por desgracia este año no podemos disfrutar y la estamos disfrutando gracias a todos los fotógrafos y videógrafos. Sí, nosotros con nuestra instantánea y ya que está participando tanto con las preguntas Regiones Cofrades, el amigo Antonio, también agradecerle la cantidad de vídeos que graba durante todo el año, porque ahora, sobre todo en estas fechas, es cuando vamos a poder disfrutarlo. La verdad que muchísimas gracias, Antonio, por la labor que desarrolla y sé que hay muchos más almerienses dentro, cofrades que también graban vídeos y los suben a las redes sociales y hoy en día los disfrutaremos. Nos quedan dos preguntitas de las que lanza la gente. Una ya creo que la hemos contestado, que era la última la primera que lanzaba Antonio Regiones Cofrades. Yo creo que la he contestado ya, pero para que no quede en el aire, él preguntaba que si antes de salir os fijáis que todos los que forman el Consejo y el equipo de diputados vayan correctamente uniformados, ¿no? Yo creo que ha quedado claramente por lo que habéis dicho antes, que la uniformidad es primordial, tanto en los diputados que forman los distintos tramos, toda la gente que ya es con vosotros, como todos los hermanos que desfilan en la calle, que estáis pendientes. Entiendo que sí. Si queréis hacer una reseña rápida, quien quiera. No tengo que señalar a No, nadie. bueno, yo Si estáis de acuerdo. simplemente creo que, bueno, que es verdad que los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros, entonces la uniformidad tiene que ser perfecta en los celadores, en los diputados, para que después precisamente si hay cualquier problema antes de la salida con la uniformidad de alguna persona no pueda decir, oye, pero ¿qué me vas a decir tú a mí si fíjate tú cómo va? Entonces yo creo que es fundamental que la uniformidad sea perfecta en toda la cofradía, pero que nosotros demos ejemplo los primeros, por supuesto. Bueno, y lanzo la última pregunta antes de las dos que quiero yo finales. ¿Pensáis, la lanza Jorge Alonso, ¿vale? ¿Deberíais de estar en contacto con el capataz, no solo el día de la salida, sino también en los ensayos y viendo el funcionamiento de la cuadrilla y dándole instrucciones al capataz de la manera de discurrir en el desfile procesional y el paso en la calle? No solo grado de implicación con él el día de la estación de penitencia, sino durante los ensayos, días previos, algo más. Antonio, por ejemplo. Hombre, yo creo que sí, que eso sería lo ideal, ¿no? Que hubiera coordinación entre, al fin y al cabo, forma parte también, como dijo en su momento Carlos, aunque el capataz no sea estrictamente miembro de organización de la procesión, pero bueno, estaba bastante implicado. Es verdad que cuando ya llevan muchos años y el capataz lleva una trayectoria en la hermandad, pues bueno, siempre es mucho más fácil porque ya sabe el discurrir de la procesión y al fin y al cabo las adaptaciones o variaciones de un año a otro pues son mínimas. Sí que es verdad que a lo mejor, por ejemplo, en este año, pues sí era interesante pues un poco el comentar los cambios, porque claro, es un recorrido totalmente diferente, los puntos del recorrido en los que la hermandad tiene que hacer más hincapié, pues cambiaban de ubicación, otros desaparecían. Entonces, pues hombre, si lo que queremos es que la coordinación sea perfecta, pues sí, es lo ideal. Es verdad que a lo mejor, por ejemplo, yo en mi caso vivo en Málaga, entonces pues no me es posible coincidir exactamente con el capataz, pero bueno, tanto los capataces de la Virgen como Jorge de San Juan ya tienen mucha experiencia y saben el discurrir de la hermandad, o sea que un poco también la trayectoria en la hermandad favorece que esa coordinación sea bastante buena. Ricardo. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, vamos, lo hemos comentado antes, la figura del fiscal de paso y sobre todo también que el diputado mayor también conozca la cuadrilla, ¿no? Y conozca las casuísticas de cada cuadrilla, ¿no? No sé, el estilo de trabajo de la cuadrilla y eso al final es un trabajo que el mismo día o los días previos no se puede hacer, eso es necesario ver ensayos, es necesario comentar con los capataces todos los posibles casos que tengan ellos, las necesidades que ellos sientan también que están respaldados y que nosotros estamos a su disposición para todo. A mí, por ejemplo, el año pasado, después de Semana Santa, yo a los dos capataces, dentro de nuestra función de análisis posterior a la estación de penitencia, yo les preguntaba qué incidencias, qué habían visto ellos que se podía mejorar o qué veían ellos que estaba bien, sus propuestas y demás. Entonces yo creo que al final el capataz, como decía Sergio, quizá no está dentro del grupo de trabajo, pero sí es parte fundamental también y nosotros debemos de conocer
todas las circunstancias de la cuadrilla de costaleros. Bueno, pues hasta aquí de momento la parte seria de esta charla para que aprendáis junto conmigo el trabajo que desarrollan estas personas en la hermandad. Ahora vamos a conocerlo un poquito más. Nos quedan dos temas. Uno, conocer un poquito qué anécdotas o curiosidades le han surgido en estos años y sobre todo dejar para el último uno de los más importantes, la nueva carrera oficial, que aunque va saliendo y va saliendo, pero yo quiero que me la cuenten ellos ahora, aunque ya llevamos 1 hora y 44 minutos de charla, pero yo creo que el tema da para un poquito más. ¿Alguna anécdota que haya surgido en estos días, Antonio, por ejemplo, o durante este periodo en el que llevas tú de diputado mayor? Bueno, pues así que recuerde, tuvimos en una ocasión, justo lo que estábamos hablando antes, de los momentos previos a la salida, pues el fiscal de Cruz Guía, pues de los nervios necesitó ausentarse un segundo. Y claro, pues le dejó la cesta con todo lo que llevaba dentro, que era pues el teléfono que marcaba el GPS de la procesión para las aplicaciones de Semana Santa, como todos los horarios que llevábamos, que en su caso eran fundamentales. Pues claro, en el momento que volvió, todos tenían el capirote puesto. Entonces ya no sabía a quién le había dejado la cesta de todo lo que llevaba dentro, con lo cual en ese momento que justo teníamos que abrir la puerta, había desaparecido lo más importante, que era el instrumento del fiscal de la Cruz Guía. Pero bueno, enseguida rompimos un poco el silencio y localizamos la cesta pronto y no tuvimos ningún retraso. Pero claro, fue justo en el peor momento de... Justo a puntito de salir, vamos. Ricardo, cuéntanos alguna. Bueno, yo tengo una anécdota que al final fue mi primera experiencia como diputado mayor, que además Sergio seguro que se va a acordar muy bien, que fue aquel año que el lunes santo estuvo todo el día lloviendo y incluso a la hora de salida hubo alguna lluvia y tuvimos que retrasar la salida. Bueno, pues esa mañana nosotros nos reunimos en la Junta de Gobierno. Yo era por entonces segundo diputado de culto. Me parece que no sé si iba de diputado de tramo, creo. Total, que bueno, que estamos ya previendo todo lo que iba a pasar por la tarde con la lluvia, ¿no? Los retrasos en la salida y demás. Me fui a la Casa de Hermandad a hacer pues los comunicados y todo lo que en ese momento era pertinente hacer sobre el día. Y creo que eran las 3 de la tarde y por entonces era hermana mayor Mari Carmen Pantoja y me llama, me dice: Ricardo, hemos tenido una incidencia, ha fallecido el padre del diputado mayor. El diputado mayor además era el hermano, bueno, es el hermano del actual hermano mayor, de Andrés. Entonces, claro, yo, bueno, mi primera reacción fue: joder, pues lo siento mucho, le llamaré ahora. Me dice: no me estás entendiendo, que no tenemos diputado mayor de gobierno y salimos esta tarde. Entonces, mi reacción fue en ese momento, que ahora lo miro con el tiempo y digo, me podía haber estado callado, ¿no? Pero bueno, mi reacción en el momento fue decirle: bueno, pues si confías en mí, yo me hago cargo de todo. Y eso, ya te digo, fue a las 3 de la tarde. Salí de la hermandad y el que era entonces secretario se había tropezado, se había roto la pierna y él llevaba una insignia, en fin. Nos encontramos el mismo lunes santo sin diputado mayor y creo que fueron 8 bajas en el cortejo de personas que además llevaban insignias o llevaban puestos destacados, como por ejemplo Maniguetero, ¿no? Y nada, pues al final llegué a casa rápido. Yo tengo la suerte de vivir justo enfrente de Santa Teresa y formamos un equipo prácticamente 3 horas antes de salir y solucionamos todo, y además la gente quedó bastante satisfecha, creo, con ese año. Se hicieron varios cambios y además cuando íbamos por la Plaza San Pedro y ya acabo, empezó a chispear un poco. O sea, ya fue como el último giro de tuerca. Claro. Entonces, pero bueno, yo creo que al final aquel año salió bien. Al final salieron las cosas bien, pero vamos, Sí, te pasó un poquito de todo. Vaya sí, por eso digo que quizá me podía haber estado callado, pero bueno, al final uno por su hermandad siempre busca lo mejor. Bueno, pero mira, ahí está hoy en día y dentro de poquito te tendremos en algo muy importante que, si Dios quiere y el coronavirus también, celebraremos en Almería y estarás tú ahí delante. Bueno, vamos a ver, sí. Sergio. Bueno, a mí la anécdota, así como siendo diputado de gobierno, sobre todo es con las zapaterías, ¿no? Vamos hablando por los walkies y de pronto, de buena primera, escucha: tráeme un 35 o súbeme un 44. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y a veces nos crea confusión. Y entonces, pues esa es la que más, así.
A mí en mi trabajo me pasa al principio cuando nos pusieron los walkie exactamente igual. Se me metían las niñas de la tienda de esfera y empezaban con las tallas y yo me volvía loco. Sí. Carlos, tu caso. Bueno, anécdota en mi caso es verdad que el año pasado fue mi primer año de diputado mayor, entonces anécdotas realmente pocas. Es verdad que, bueno, como decía Sergio, yo creo que a todos nos ha pasado, desde escuchar una zapatería hasta el radiotaxi haciendo servicios por la ciudad en vez de decir a ver dónde está el paso y que tenemos que echar a andar. Pero bueno, es verdad que siempre pasan mil cosas. El año pasado, por ejemplo, las nuevas tecnologías, es verdad que tienen cosas muy buenas y cosas muy malas, como que, por ejemplo, te quedas sin batería en medio de carrera oficial con el walkie, ahí que tenía media cofradía buscándome una batería, un walkie o lo que fuera, porque en el momento más crítico me quedé colgado, pero bueno. Al final se solucionó y es verdad que, bueno, de todos estos años atrás, pues siempre la estación de penitencia da para mil cosas, desde el cable que se ha cruzado en una calle a última hora y hay que salir corriendo a salvarlo, la valla que han puesto mal en la plaza de la catedral y por eso que las son nuestras manos. ¿Estáis teniendo problemas? Sí, ha habido ahí un... Ha habido ahí un segundo en el que ahora, por ejemplo, Carlos y Sergio no los veo, pero ha habido ahí con Yo un veo a pequeño Antonio corte. Sí, ahora mismo veo, ahora ya ahora. voy recuperando, falta Ya está Sergio. volviendo. Sí, había un pequeño... Sigue, Carlos, con lo que nos estabas comentando. Que No, había un como pequeño corte. decía, que eso, que evidentemente la estación de penitencia, sea como diputado mayor, sea como celador, como nazareno propiamente, da para mil historias. Yo creo que daría para escribir un libro. Nos tenemos que plantear escribir un libro el anecdotario del diputado mayor, que yo creo que daba para un buen tomo. Sergio, ¿estás por ahí? Sergio no, Sergio de momento aparece como conectado, pero no lo vemos. Bueno, pues ya que me habéis contado un poquito algunas de vuestras anécdotas, vamos a los últimos minutos dedicárselo a la nueva carrera oficial. Contarme un poco cómo habéis vivido este año con el tema de la organización de la carrera oficial, qué teníais previsto, qué grado de complicación y complejidad iba a tener esta carrera oficial tan deseada por los cofrades de Almería. Carlos, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que como a todos fue un momento caótico en primer lugar cuando se anuncia el tema del cambio de carrera oficial, ya que es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso era cambiar al 90% el itinerario, es decir, prácticamente tocábamos 4 o 5 calles del recorrido anterior, todo el resto del recorrido era nuevo. Aparte, por circunstancias, en mi caso personales de temas de oposición y estudios, pues ha sido más complicado todavía el tema de tener que coordinarnos con hacer horarios nuevos, trabajar la estación de penitencia y hacerlo todo. Era prácticamente un trabajo desde cero. Es verdad que, bueno, que como decíamos, pues el trabajo no ha sido en balde, el año que viene se verá reflejado si Dios quiere, pero bueno, la verdad es que había ilusión, es verdad que digamos que ha sido un poco el contraste, no sé si estarán de acuerdo el resto de compañeros, el contraste de los nervios o el tema caótico del principio con la ilusión de, bueno, parece que avanzamos, que esto va a ser una mejora y bueno, que todos nos hemos implicado al 100%. Yo se lo decía antes con Sergio en la reunión del miércoles santo, la verdad que se vio un grado de implicación de todas las hermandades, de querer ir a una, de querer avanzar y bueno, ojo, si ha servido aparte de para mejorar la estación de penitencia, para mejorar también ese grado de compenetración entre todos, yo creo que bienvenido sea. Sergio, ¿estás por aquí? Sí, estoy por aquí, que se me Vale, ha te quedado colgado, pero escuchamos, estoy de nuevo. te escuchamos, pero no te vemos. Tendrás la cámara desactivada. Pero bueno, también nos puedes, aunque no te veamos, como te escuchamos, puedes dar tu opinión sobre lo que hemos comentado de la carrera oficial. No sé si la había escuchado. Sí, más o menos lo he escuchado. Sí, sobre todo el grado de implicación de las hermandades con la gran organización que ha hecho este año con la agrupación, ¿no? Eh, han sido un tiempo de muchos preparativos de horarios, cambios de recorrido. Yo te hablo de mi caso, ¿no? En mi caso llegué hasta plantear 5 recorridos alternativos a la Junta de Gobierno, ¿no? Sobre todo pensando en que la zona centro estaba acaparada por otras 3 hermandades y nosotros bajábamos, ¿no? Y nos teníamos que recolocar.
Pero bueno, yo creo que hubo un gran entendimiento entre todas las hermandades, creo que en general en todos los días, ¿no? Y muy ilusionado, pero bueno, el trabajo está hecho, pero no significa que no dejemos de trabajarlo para el siguiente año. Antonio. Bueno, para nosotros, pues nos ha supuesto igual que pues, aprendimiento, y vamos a hacer un cambio, pues salvando en sí lo que es el trayecto de carrera oficial, que más o menos simulaba nuestro discurrir anterior. El resto lo hemos cambiado, lo cambiábamos todo. Yo también presenté, pues creo que fueron 6 recorridos alternativos con sus horarios respectivos, ¿no? Y bueno, pues al final se llegó por unanimidad de la Junta, se apostó por un recorrido. Intentamos de alguna manera aprovechar la ocasión que nos brindaba este cambio, pues para conseguir un poco de más metros, que al final pues no hemos quedado prácticamente igual, porque el centro de Almería es el que es y tampoco tenía mucho sentido alargar innecesariamente la hermandad, porque al fin y al cabo somos de la opinión que debemos ir por el recorrido más corto, pero era intentar conseguir de alguna manera un recorrido nuevo que favoreciera lo que en sí el discurrir de la hermandad. Nosotros teníamos aparte el hándicap de que, como sabéis, el Viernes Santo no todas las hermandades íbamos a llevar el mismo sentido en carrera oficial, con lo cual para eso nos tuvimos que poner muy de acuerdo principalmente con la hermandad que nos precede, que es Caridad, porque claro, no es como el resto de días en el que tú te podías incorporar detrás de la hermandad que te precedía. Cruz de guía podía ir detrás del último músico de la hermandad que iba precediéndote. En nuestro caso teníamos que esperar a que desalojara completamente la carrera oficial el Santo Entierro para después nosotros poder entrar, con lo cual pues había ahí un poco de la carrera oficial que perseguía o el sentido que perseguía la agrupación, de que aparte del cambio de calle, que las hermandades discurriéramos una detrás de otra, pues claro, no se cumplía, porque Santo Entierro pasaba por Catedral a 1 hora y hasta prácticamente 45 minutos o 1 hora después no volvía a pasar una hermandad, en este caso era Caridad. Con lo cual ahí pues hemos tenido un poquito más de dificultad. Creo que lo íbamos a solventar bastante bien, siempre y cuando se hubieran cumplido los horarios de manera muy estricta, porque habíamos dejado muy poco margen para intentar cumplir con ese mandato que daba la agrupación de que intentáramos pasar lo más cercano posible unos de otros. Antonio, perdona que te corte. 2 minutos, porque me estaba diciendo el programa que tengo que dejar de grabar, entonces no quiero que se quede a media. Ricardo, tu opinión rápida. Que nos vamos, que cortamos el programa de radio. Bueno, no, pues yo creo que un poco lo que están diciendo ellos, que al final hay que agradecerle a la agrupación la iniciativa de este cambio que en parte se demandaba, ¿no? por todo el ámbito cofrade de la ciudad. Han hecho un trabajo que la verdad que en el cuerpo lo llevan ellos, ¿no? De coordinarnos a todos nosotros. Creo que la hermandad hemos puesto de nuestra parte. Y al final este año hubiera servido un poco de entre comillas, prueba, porque todos nosotros partíamos prácticamente desde cero. Hemos tenido que hacer horarios nuevos, con lo que ello supone de trabajo. Y bueno, al final vamos a tener un poquito más de tiempo, por desgracia, para poder perfilarlos, pero en fin, yo creo que la iniciativa ha sido buena. Los horarios, seguro que todas las hermandades, aprovechando la coyuntura, lo hemos perfilado mucho más, y a partir de ahí, bueno, pues el año que viene, si Dios quiere, los pondremos en práctica. Muy bien, pues como no quiero que esta grabación se corte y se pierda, os emplazo a una segunda que haremos solamente con la carrera oficial, porque hemos hablado muy poquito de ella y seguro que el tema es interesante. Y daros las gracias por haber estado esta mañana conmigo en este ratito de charla. Espero que lo hayáis pasado igual de bien que yo. He aprendido muchas cosas con vosotros
y espero que la gente que luego vea el vídeo pues también le sirva un poco para formarse y entender vuestro trabajo. Como lo dicho, muchísimas gracias Antonio, Ricardo, Sergio, Gracias a ti. Carlos. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Y nada, un saludo a todos los que nos siguen a través de esta red social mía de Facebook, tanto a mí como a estas personas que participan en estas charlas a diario. Un saludo a todos. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.